días a todos. En la clase de hoy vamos a tratar el tema del tractor agrícola y acá les muestro un poco el resumen de qué va a ser toda la presentación del día de hoy. Tal vez la hagamos en partes porque ocupa mucho espacio la grabación, así que tal vez hagamos varios capítulos, pero el tema del tractor agrícola va a estar compuesto primeramente de una parte donde vemos todos los sistemas que asisten al motor agrícola, a los 5 sistemas que yo quiero hacer énfasis, su descripción, su operación y su mantenimiento. Luego vamos a ver los sistemas anexos que tienen los tractores para su funcionamiento, como el sistema hidráulico, la toma de potencia, todo el tema de trocha, rodados y diferentes cuestiones anexas que quiero que veamos. Vamos a ver algo sobre el tema del manejo del gasoil, cómo manejar el combustible en forma correcta en un establecimiento agrícola. Vamos a tratar el tema de lubricantes, ¿no? Quiero que sepan identificar el tema de cómo elegir un lubricante correctamente. Vamos a hablar del tema seguridad, más allá de que hay un capítulo completo en la materia. Creo que es el momento de hablar del tema seguridad. Y por último vamos a hablar de normas básicas del manejo del tractor, ¿no? Cosas que quiero que queden en claro y que les pueden ser muy útiles el día de mañana. Bien, entonces, arrancando con lo principal. Antes de hablar de la cuestión netamente mecánica, quiero que hagamos una salvedad de dos cosas que es muy importante que lleven adelante los responsables de administrar un parque de maquinarias, un establecimiento agrícola donde hay máquinas, en este caso tractores, y es muy importante que eso lo hagan. Hay dos cosas. Primero y principal, vamos a la primera, el manual del tractor. Todos los tractores, cuando un establecimiento adquiere un tractor, vienen, como casi todas las cosas que uno compra, con un manual de uso. Ese manual es un documento en el cual el fabricante se responsabiliza dándote toda la información necesaria para que vos hagas un buen uso de la unidad. Pero no solo eso, sino que también tiene otra información muy importante que tiene que ver con, muchos manuales lo tienen, algunos no, pero que tiene que ver con el tema de los despieces. Por lo general tiene partes, a veces no toda la unidad, pero tienen sus partes, un esquema de cómo es el despiece con su determinado código para que vos, en el caso de una rotura, puedas rápidamente identificar de qué repuesto estás hablando. Ese repuesto tiene un código, vos te comuniques con el servicio postventa de la marca y rápidamente vos puedas adquirirlo y los tiempos muertos entre las roturas y la vuelta al trabajo sean lo menor posible, ¿tá? Pero más allá de eso, que es una cosa muy importante, el manual del tractor sí o sí, previo a empezar a trabajar, y tanto en el responsable de la maquinaria agrícola, el técnico que se encarga de la gestión, como el tractorista, es muy bueno que le peguen una leída al manual y van a ver que siempre van a aprender cosas que uno cree que saben, pero que están ahí y dicen, ah, mira, esto era así, menos mal que lo leí, ¿tá? Entonces eso es muy importante. Segundo, esto no es habitual verlo, pero yo lo recomiendo siempre que doy capacitaciones a gente que se encarga de gestión de maquinarias, y es simplemente en hacer una planilla en la cual una persona puede ir plasmando todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, en este caso del tractor, pero puede ser de cualquier herramienta agrícola. La planilla cada uno la puede armar como le parezca, a su criterio. Cada uno puede ser más o menos creativo. Seguramente cualquiera de ustedes puede hacer una planilla mucho mejor que esta, pero simplemente vamos a utilizar esta como un ejemplo. En el caso de esta planilla, ustedes pueden ver que tiene una columna donde ven la fecha. En este caso supongamos que hicimos algún trabajo el 10 del 6, horas del tractor. Todos los tractores tienen un orímetro. Ese orímetro lo que te mide es la cantidad de horas que ya funcionó el tractor. De esa forma uno puede ir teniendo una determinada trazabilidad y saber cuántas horas pasaron desde que empezó a funcionar.
una tercera fila donde yo voy a anotar qué se hizo. Por ejemplo, acá hablamos que se hizo un cambio de aceite hidráulico del tractor. Una cuarta fila donde se pone el responsable, o sea, quién hizo ese trabajo. Supongamos que Juan sea el mecánico de la empresa, o el mismo tractorista, o vos mismo lo hiciste, ¿no? El responsable técnico también lo puede hacer. Y una última columna en este caso que sirve para poner observaciones. Supongamos que al hacer el cambio de aceite salió el aceite y encontraron que estaba cortado con agua. Bueno, eso es muy importante anotarlo, porque seguramente eso va a ser, primero, que es una salvedad, y en el caso de Juan se queda tranquilo de que estuvo avisando, que documentó que ahí había un problema, y si se hace o no algo, bueno, él ya al menos tiene un resguardo. Esto es una planilla en general, se puede mejorar. Miren, en este momento se me está ocurriendo una mejora para hacerle, que sería, por ejemplo, agregar otra columna donde se agreguen las firmas, ¿no? Acá al costado, como última columna, se puede agregar firma, y puede firmar Juan, la persona que hizo el trabajo, y puede firmar el responsable técnico, los dos. Y de esa forma le damos trazabilidad a esta operación. Y eso se va documentando y se va guardando, y el día de mañana sirve muchísimo, pero muchísimo, no se ocurren, para todo lo que es el seguimiento y la gestión de la maquinaria agrícola. ¿Está? Esas dos cosas son muy importantes previo a hablar de cualquier tipo de cuestión técnica de los tractores. Yo es algo que recomiendo sí o sí hacer a las personas que se encargan de la gestión de la maquinaria agrícola. Ahora sí, vamos a hablar del motor diésel. Y en clases anteriores, ya por medio de animaciones y todo lo que es la bibliografía, vimos cómo es el tema de el funcionamiento del motor diésel, de sus tiempos, de cómo se autoperpetúa el movimiento gracias al aprovechamiento del combustible diésel. No vamos a entrar en detalle de eso, pero sí que para que el ciclo diésel se autoperpetúe, uno necesita que 5 sistemas anexos funcionen correctamente para que un motor funcione como un motor, no solo 5 segundos, sino la cantidad de horas necesaria que uno necesita que funcione. Así que bueno, les voy a presentar rápidamente cuáles son, y vamos a ver en detalle después cada uno de ellos. El sistema de alimentación de combustible, que lo que hace es aportar el combustible diésel. El sistema de alimentación de aire, necesitamos aire para la combustión. Sistema eléctrico para su arranque. Sistema de lubricación, para evitar justamente que las piezas metálicas se fundan. Y el sistema de refrigeración, para controlar la temperatura ideal de ese motor. Vamos a empezar a hablar del sistema de alimentación de combustible de un tractor. Lo que tienen ahí en la imagen es el circuito de gasoil de un Massey 1175, un tractor de la década del fines de los 80, 90. Y lo puse a priori para que veamos un esquema simple de un sistema de combustible, no nos metamos en cosas muy complicadas de tractores más modernos, donde ya hay otros componentes electrónicos como esos sistemas command rail y todas esas cosas, y no quiero que entremos en ese detalle, y sí quiero que dominen y tengan claridad en un circuito de combustible tradicional de un tractor. ¿De qué está compuesto espérenme un segundo que voy a agregar el puntero láser, entonces es más fácil. ¿De qué está compuesto un sistema de combustible? Bueno, primeramente por un tanque, que es el reservorio de combustible, en el cual se determina obviamente la autonomía del tractor. Si un tractor tuviera un tanque de 1 litro, andaría minutos. Por lo general los tractores de baja potencia, chicos, tienen 40, 50 litros sus tanques, hasta tractores de mayor potencia que llegan a tener tanques superiores a los 1000 litros. Ahora vamos a ir este esquema, digamos, poco amigable, ¿no?, sacado de un manual. Ahora vamos a ir viendo fotos de cada uno de los componentes para que lo vayan entendiendo más en detalle. Pero esto está muy bueno porque está en el esquema. Así que bueno, lo primero es el tanque de combustible, el cual tiene una entrada para cargar el combustible, una salida, en la cual tiene siempre una llave de paso para en el caso de que uno tenga que hacer algún tipo de intervención en filtros, bombas, en lo que sea, rápidamente uno pueda obstruir la salida del combustible y que el combustible no se caiga. Eso es obvio.
Y después tiene una entrada, que es esta que vemos acá, que es el retorno. El circuito de combustible va a trabajar a presión y hay un sobrante de combustible que tiene que volver y vuelve al tanque. Siguiendo el circuito vamos a ver que acá con la sigla número 2 vemos lo que se denomina un filtro trampa. Esto muchos tractores no lo traen, pero sí es vendido muy comúnmente como un accesorio y muy recomendable, más con las calidades de combustible que a veces trabajamos, y es el filtro trampa. El filtro trampa no es otra cosa que un separador por simple peso específico entre el combustible y el agua que muchas veces tiene el combustible como contaminante. No es otra cosa que un vaso decantador. Ahora vamos a ver una imagen en la cual el combustible, como es más pesado, se va hacia abajo, el combustible tiene la posibilidad de estar por arriba y seguir el circuito, y acá abajo tiene una canilla de purgue para sacar el agua a medida que se va acumulando. Es transparente, de vidrio o de acrílico, para que uno pueda ver en el caso de que haya agua. Luego, acá en la sigla número 3, vemos lo que es la bomba de alimentación. La bomba de alimentación no es la bomba eyectora, ahora vamos a ver la bomba eyectora. La bomba de alimentación solamente lo que hace es alimentar de combustible, asegurarme de que haya un circuito constante de combustible a baja presión, pero un caudal constante en todo el circuito. La bomba de alimentación, ahora vamos a ver una imagen, una foto para que vean cómo funciona, pero simplemente toma mando del motor y bombea constantemente combustible a todo el circuito. Siguiendo por acá nos encontramos con esta parte que es la unidad de filtrado. Por lo general los tractores tienen 1 o 2 o 3 filtros para eliminar todas las impurezas sólidas que puede tener como contaminante el combustible. En este esquema, por ejemplo, vemos un primer filtro, no el número 4, que se denomina filtro primario, que esto, a diferencia de este, también va a tener un separador de agua. Ahora vamos a ver una imagen. Luego va a pasar a un filtro secundario, que por lo general tiene mayor capacidad de filtrado, es más fino, y a partir de ahí va a parar a la bomba inyectora. Esto que ven acá, este 7, se preguntarán qué es, no le den mucha importancia. Esto es un precalentador. Los tractores aspirados más antiguos, para el arranque en frío, tenían acá un pequeño calentador, un soplete que les abastecía de una pequeña cantidad de un goteo de combustible para facilitar el arranque en frío. No le demos importancia a esto. Sigamos por acá y entramos en la bomba inyectora. La bomba inyectora, no vamos a entrar en gran detalle en la bomba inyectora, pero sí quiero que sepan ahora que es la encargada, esta sí es la encargada de distribuir a cada uno de los inyectores, que cada uno está en su cilindro correspondiente, en el momento exacto y en la cantidad exacta y en la presión exacta, combustible. La bomba inyectora distribuye combustible en el momento exacto, en la presión exacta y en la cantidad exacta. Eso es lo que hace una bomba inyectora. Por ende es una herramienta de suma precisión. El combustible viene a parar sistemáticamente a cada uno de los inyectores. Los inyectores son los encargados de pulverizar, nebulizar el combustible en pequeñas gotas a alta presión en las cámaras de compresión en el momento de ignición. El combustible que sobra, que no es pulverizado por las toberas de los inyectores, retorna por este caño y va a parar al retorno del tanque. También hay un retorno en la bomba inyectora. La bomba también produce un caudal superior a lo que logra inyectar y también hay un retorno acá. Pero para que tengan en cuenta, ese es el retorno de un circuito de combustible. Bien, vamos a ver fotos un poco más amigables para ir tomando conciencia, para el cual, por si alguna persona no está en contacto con tractores. Esto que ven acá es el tanque de combustible. Esa es la tapa de entrada. La tapa de entrada tiene dos cosas muy interesantes. Primero, tiene un canasto que hace de primer filtro. Imagínense como un pequeño canasto de plástico, de malla, que hace de primer filtro para que los materiales más gruesos, lo que puede ser una hoja, una semilla, un insecto, no ingresen al tanque. Es un pequeño canasto, algo sencillo.
Y el tanque, la tapa del tanque en sí tiene un sistema de venteo por el cual cuando está cerrado no queda herméticamente cerrado el tanque, sino que tiene la posibilidad de respirar y tener un ingreso de aire atmosférico hacia el tanque. Porque si estuviera perfectamente cerrado, ¿qué pasaría? Si el tanque está lleno y se empieza a gastar el combustible, empieza a generar vacío. Si ese vacío llega a un valor límite en el cual la bomba de alimentación esta no logra succionar, el tractor se para. Por eso ese venteo lo que me permite es justamente evitar esa parada brusca del motor. Luego de ahí vimos que iba a parar la trampa de agua. Esta es la trampa de agua. Esto es lo que ven acá, ven que es un vaso transparente en el cual cuando esto está funcionando, acá está la entrada de combustible, esta es la salida de combustible, y cuando uno observa acá una diferencia de color entre ámbar y transparente, quiere decir que lo de acá y abajo es agua. Con esta llave de acá uno purga el agua y lo va eliminando del circuito. De acá va a parar la bomba de alimentación, que es esta. Hay varios modelos, pero todas son muy similares, que siempre van a tener un mando, por ejemplo una pieza de mando que esto va atornillado, esos dos agujeros van atornillados al bloque del motor. Esta pieza lo que va a hacer tomar movimiento con el árbol de levas. En cada giro esto va a ir hacia arriba y hacia abajo y va a hacer que bombee por medio de palancas. Acá dentro hay un pistón y una membrana y dos válvulas, una membrana y dos válvulas que van a hacer que el combustible ingrese por acá y salga por acá bombeado. Muy simple. Esto que vemos acá es una palanca manual para hacer lo mismo que hace el motor cuando está funcionando. Cuando uno quiere iniciar el arranque, supongamos que se quedó sin combustible o hicimos una limpieza del circuito de combustible, con esta palanca lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hace cuando está funcionando. Y de esa forma llenamos de combustible todo el circuito. Siguiendo, vamos a ver la unidad de filtrado. Hay diferentes modelos. Este que vemos acá es un filtro doble. Hay dos filtros. Estos se denominan filtros de taza porque van enroscados abajo y arriba. Tiene una varilla que atraviesa los dos. Por debajo tienen estas tazas. Esta es transparente, un poco más grande que esta, y también funciona como un separador de agua porque simplemente me permite ver si hay una diferencia de color, que hay agua en el combustible. Y hay otros filtros que son roscados, directamente no tienen esta tapa, sino que son una unidad sellada que se enroscan. Así de simple. Esta es la entrada y por allá está la salida. Una vez que el combustible está limpio, vamos a hablar ahora sí de la bomba inyectora. La bomba inyectora, insisto, no quiero entrar en detalles porque no es la idea formar bombistas, ni yo lo soy tampoco, pero no es la idea entrar en detalles exactos de cómo funciona una bomba inyectora, pero sí quiero que en esta imagen de acá les quede claro dónde va montada. Esta es la bomba inyectora, va montada al frente del motor, toma mando mecánico de la distribución y la bomba distribuye a cada uno de los inyectores. Este es no un despiece, pero es un esquema mecánico de cómo es una bomba inyectora. En este caso una bomba inyectora lineal. Hay dos tipos de bomba, esta que es lineal, que es esta, y esta que es rotativa. No vale la pena ponernos a hablar de diferencias ni nada. Sepan que hay dos modelos, lineales y rotativas. Las dos funcionan perfectamente, no hay grandes diferencias. Y no es la idea entrar en detalle en cómo funciona la bomba inyectora. Si sepamos para qué funcionan, son las encargadas de distribuir a cada uno de los inyectores en el momento exacto el combustible, en su momento, en su cantidad y en su presión exacta, para que las toberas pulvericen en tiempo y forma. Después, la bomba inyectora tiene un regulador que lo que hace es que cuando uno acelera y digamos se genera una inercia en todo el sistema, tenga la posibilidad de parar, de frenarse, porque si no se pasaría de vuelta el tractor, no sería, digamos, sobreacelerado. Entonces siempre tiene un regulador. En este caso esta bomba tiene un regulador centrífugo, pero no quiero que entremos en detalle en eso. Sí sepamos que funcionan de esta manera y no mucho más. No me interesa entrar. Sí, tomen dimensión de lo que es una herramienta de suma precisión, en la cual no cualquier persona puede tocar
y reparar este tipo de accesorios. Cuando hay un problema de inyección, lo que hay que hacer es llamar a un mecánico calificado, que él venga, él saque la bomba inyectora, la lleve a un taller de inyección, hagan el trabajo que tengan que hacer y él mismo que la sacó vaya y la coloque y haga las pruebas necesarias. Nunca meter mano en las bombas inyectoras. No es un filtro, no es una cosa sencilla donde uno puede, digamos, meter mano. Los inyectores, ¿no? Luego de la bomba va a parar el combustible a los inyectores, que son estos, que también son herramientas de precisión, son unidades que se calibran y se controlan de suma precisión, son los encargados de pulverizar en el exacto momento de la ignición una determinada cantidad de combustible con un tamaño de gota que te permita que a la alta temperatura que genera la compresión genere la ignición. Los inyectores son unidades de precisión que tienen pequeños orificios, como lo ven acá, que es por eso que tienen que tener sumo cuidado en la manipulación del combustible, porque si no esos orificios se tapan y cuando se tapan empiezan a pulverizar, más bien nebulizar en forma incorrecta y empiezan a gotear y eso hace que el motor se termine rompiendo. Vamos a ver la primera grilla de mantenimiento. Esto lo vamos a ver para cada uno de los sistemas. Diariamente es recomendable que el tanque de combustible quede lleno. ¿Por qué es recomendable? Si uno dejara el tanque de combustible con un cuarto de tanque, supongamos, a la tarde, cuando uno termina de trabajar y al otro día arranca, durante toda la noche el aire que hay dentro del tanque tiene humedad, condensa esa humedad contra las paredes frías del tanque y esas gotas de agua terminan cayendo y siendo parte del combustible, el cual el tractor después tiene que separar ese agua del combustible. Muchas veces no puede hacerlo y el combustible en la cámara de compresión termina generando roturas muy graves, tanto en la cámara de compresión como en la bomba inyectora. Por eso es recomendable, cuando uno termina de trabajar, dejar el tanque lleno, y de esa forma se evita muy fácilmente este problema. Después, revisar pérdidas de combustible. Esto no es otra cosa que cuando uno empieza a trabajar, en la jornada de trabajo, dar una vuelta alrededor del tractor y mirar abajo, mirar en los laterales que no haya goteo, que no haya charcos, que no haya manchas importantes de pérdida de combustible. Siempre el tractor va a tener una transpiración de combustible en la bomba inyectora, en los filtros, en los caños. Una cosa es una transpiración normal, que lo van a tener todos los tractores, que se le va a ir pegando a la tierra, eso es normal, y otra cosa es un charco de combustible. Ahí hay o un caño roto, o un filtro flojo, o pinchado, o algún otro problema en un retén en la bomba inyectora, lo que sea. Ahí eso es una alarma de que hay que hacer un recambio, y eso diariamente uno se tiene que pegar una vuelta y ver que no esté pasando nada de eso. Revisar la trampa de agua. Si el tractor tiene trampa de agua, observar ese vaso transparente, y si uno observa que se juntó agua, aflojar la canilla y purgar el agua que se juntó. Esto, digamos, lo puse acá porque no sabía, no tiene una periodicidad exacta, pero es el aditivo de combustible. Cada X cantidad de tanques, yo le puse cada 3 tanques, pero puede ser cada 3, 4, 5. Lo importante es ser constante y periódico. Es recomendable a las cargas de combustible agregarle un aditivo limpia inyectores. Los aditivos limpia inyectores lo que te permiten es ir barriendo suciedad que va quedando principalmente en las toberas de los inyectores. También ayuda a la limpieza de la bomba inyectora. Muchas veces hay incrustaciones que quedan en la bomba inyectora, pero lo más importante es el barrido, el desincrustado de las puntas de las toberas de los inyectores. Es habitual no utilizar combustibles de calidad que tienen determinados contaminantes, a veces exceso de azufre, de otros tipos de contaminante, azufre, vanadio, y hacen que este tipo de aditivos sea muy importante. Entonces es muy bueno hacerse esa costumbre. Cada 400 horas, esto puse 400 porque es un valor promedio, pero en realidad acá lo que hay que hacer es fijarse en el manual de ese tractor y determinar a cada cuántas horas dice que hay que hacer el cambio de filtros. Puede ser el filtro primario, el filtro secundario. El filtro primario por lo general se cambia más seguido que el secundario, pero es importante tener en cuenta
cada cierta cantidad de horas el cambio de filtro. Cada 1500 horas, esto podríamos decir cada 2 años, 1 año y medio, 2 años, hacer, obviamente 2 años de trabajo que estuvo funcionando, ¿no? Hacer una limpieza y ajuste de inyectores. Llamar a un mecánico calificado, que él se encargue de la extracción de los inyectores, con un extractor de inyectores, no como lo haría una persona sin conocimiento que seguramente rompería los inyectores. Saque los inyectores, los mande a un taller de inyección y hagan la calibración y la limpieza a fondo para mejorar y aumentar la vida útil de los inyectores y disminuir abruptamente el consumo de combustible. Cada 3000 horas, o sea, el doble de la frecuencia que uno haría con esto. No es malo pensar, no es para nada malo pensar en un service general de la bomba inyectora. Es más, empresas que, digamos, tienen muchas unidades y donde tienen muchos gastos de reparaciones, esto lo hacen y disminuyen notoriamente sus costos de reparaciones haciendo service de bombas inyectoras. Es muy diferente el costo de reparar una bomba inyectora que se rompió que hacerle un service, sacarla del tractor cuando está todavía funcionando correctamente, donde se le hace una calibración, un recambio de ciertas piezas que se están desgastando, pero el costo de eso es muchísimo menor que una reparación. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar del sistema de alimentación de aire. El sistema de alimentación de aire, hay 3 gamas tecnológicas disponibles en el mercado, que van desde lo más común, que son los tractores de tipo aspirados, en el cual el aire entra atmosféricamente gracias a la succión que hacen los pistones en su recorrido entre el punto muerto superior e inferior. No hay ningún tipo de sobrealimentación y por lo general estos motores tienen eficiencias volumétricas menores a 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eficiencia volumétrica? Es la relación que existe entre la cantidad de masa de aire que ingresa al cilindro en cada uno de sus tiempos de admisión y el volumen real que tiene cada uno de los cilindros. Si supongamos que cada cilindro tuviera un volumen de 1 litro, si en su recorrido, ¿no?, desde arriba, desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, tuviera la posibilidad de ingresar 1 litro, pero entran 900 centímetros cúbicos de aire, quiere decir que tiene una eficiencia volumétrica de 0,9. O sea, es inferior a 1. Si entrara 1 litro, su eficiencia es 1. Es una relación. Por lo general, los motores aspirados tienen eficiencias volumétricas inferiores a 1, porque el régimen del motor hace que no pueda entrar todo su volumen, sino que no le da tiempo a la apertura y cierre de válvula, entonces por lo general entra menos aire del que volumétricamente podría entrar. Diferente es con los motores que son turboalimentados. En el material didáctico les he dejado animaciones que también las pueden bajar de cualquier plataforma de YouTube, donde muestran cómo funciona un turboalimentador. No vamos a entrar en detalle en eso, pero sí quiero que sepan que los motores que son turboalimentados tienen eficiencias volumétricas superiores a 1, por ende entra más aire del que podría entrar solamente con el recorrido del cilindro. Por lo general los turboalimentados tienen eficiencias de 1.2 y algo más también. Si a eso le agregamos un intercooler, que es un accesorio que lo que hace es enfriar el aire antes de que ingrese a la cámara de compresión, ¿no?, lo que se denomina motores turbo refrigerados o intercooler, hacen que ese aire, al estar más frío, tenga una masa superior y por ende tenga una cantidad de oxígeno superior y por ende la eficiencia volumétrica es mayor. Mientras más oxígeno, mayor eficiencia en la combustión, en el quemado del combustible, por ende a igual motor, a igual cilindrada, vamos a lograr sacarle mayor potencia. ¿Tá? ¿Cuánto? Y por ejemplo, un motor aspirado de una determinada cilindrada, si es turboalimentado, el mismo motor, si le ponemos un turboalimentado, supuestamente podríamos aumentar en
entre un 20 y un 25% su potencia, y en el caso de que sea un turbo intercooler hasta un 35 y posiblemente hasta un 40% la potencia generada. ¿Ah? Bueno, eso como pequeño resumen de los tipos de motores en cuanto a su tipo de alimentación de aire. Vayámonos a lo importante del sistema de alimentación, que es el filtrado. Y existen todavía en la circulación dos tipos de filtros, pero en el mercado comercial un solo tipo de filtro, que es el filtro seco, lo que denominamos filtro seco. Yo voy a hablar del filtro húmedo primero porque es muy noble, siguen siendo muy nobles, pero no por eso solo, sino porque todavía existen muchas unidades en la calle de tractores de la década del 70 y del 80 y hasta casi de los 90 algunos, que tenían este tipo de filtro húmedo. Entonces me voy a tomar el trabajo de explicarles de cómo funciona. Si ustedes ven acá, yo digo, el filtro húmedo tiene entre 96 y 97% de eficiencia, o sea que atrapa un 97% de las partículas sólidas, mientras que los filtros secos atrapan el 99,5%, digamos, funcionando bien, ¿no? Uno dice, no es tanta la diferencia. Bueno, ese 1 o 2% es muchísimo, teniendo en cuenta que para gastar un litro de combustible, un motor gasta alrededor de 20.000 litros de aire. O sea, es 20.000 a 1 la relación entre el gasto de combustible y el consumo de aire. Por ende, es muy importante. Imagínense la cantidad de tierra que puede haber en 20 metros cúbicos de aire por cada litro de combustible que se gasta. Pero previo a hablar de los dos sistemas, vamos a hablar de un accesorio que siempre tiene que estar, siempre está dando vuelta en el sistema de admisión de aire, que es la toma de aire. Y la toma de aire, que no es solamente un punto de entrada, sino que tiene este accesorio que es un separador, lo que se denomina un separador ciclónico. Este accesorio no es otra cosa que un gorro, una carcasa que se le pone a su extremo, que tiene una parrilla que evita que ingresen las cosas más gruesas, un insecto, una hoja, y por debajo tiene esto que ven en gris, que está montado sobre un rodamiento, un rotor, este rotor, que esto gira, digamos, gracias a que este aletado hace que el aire ya empiece a tener un movimiento de tipo helicoidal, y cuando se encuentra con este rotor gira y hace que por fuerza centrífuga empuje el aire hacia las paredes del separador, y todo el material más pesado, la tierra gruesa, digamos, todo lo que digamos de mayor tamaño, golpee contra las paredes y se desaceleren y por gravedad caigan por fuera de la toma de aire. Y el aire ya prelimpiado, ¿no? Esto es una prelimpieza, siga su circuito. ¿Está? El sistema de filtrado de aire en seco, como podemos ver en este esquema sacado de un manual, va a estar compuesto por la toma de aire, lo cual también tiene un separador ciclónico, y en este caso tiene un vasito que lo que hace es ir juntando el material, ¿no? Esto era muy común antiguamente que tengan esto, lo cual te obligaba todos los días a limpiar, digamos, ese vaso. Hoy, como veíamos en el esquema anterior, cae directamente al piso, mucho más práctico. Pero bueno, esta es la entrada, el aire viene acelerándose por este caño, golpea contra el fondo del filtro, que es esta carcasa azul. El fondo sería esta taza que tiene aceite, ¿no? Tiene un determinado nivel de aceite, es aceite común, de motor, lo posible siempre usar aceite limpio, cualquier tipo de aceite. El aire que tiene tierra golpea contra este aceite, gran parte del polvo queda retenido, queda pegado en ese aceite. El viento salpica a la parte central del filtro, que está compuesto por esta malla metálica. Es toda una malla que se termina salpicando con el aceite, y el aire, al querer atravesar, ¿no? Va atravesando toda esa malla, va
haciendo que el polvo se desacelere y se pegue en esa malla. Y por último, el aire limpio sale hacia el múltiple de admisión. Así funciona simplemente un sistema de filtrado húmedo. Esto tenían todos los tractores de la década del 80 hacia atrás. Más moderno que eso, y como se utilizan en la actualidad, son sistemas de alimentación de aire por filtrado seco. Esquemáticamente lo que vemos acá es la toma de aire, donde puede estar el separador ciclónico igual, y el filtro que va a estar compuesto, ahora vamos a ver una imagen más amigable, que va a estar compuesto por su carcasa, y tiene este aletado que lo que me permite es generar un movimiento helicoidal para que el aire recorra toda la superficie de este filtro. Y en el caso de esto, que es un cartucho, es un filtro de material de celulosa que tiene que atravesar el aire, y gracias a la porosidad que tiene ese material, las partículas gruesas van quedando atrapadas en esos poros. Los filtros de aire seco están compuestos siempre por dos filtros, un filtro primario y un filtro secundario. El filtro primario tiene una porosidad más gruesa que el filtro primario. Ahora vamos a ver en el esquema. Siempre estos filtros tienen una descarga a tierra, una pequeña salida con una válvula de goma que uno tiene que apretar, y va saliendo el material más grueso que se va acumulando. El aire limpio viene por acá y ya va a parar al motor, al múltiple de admisión. Muchas veces en este lugar puede haber un sensor de vacío, que es un vacuómetro, es un sensor vacuométrico que lo que mide es vacío. Si por algún motivo los valores de vacío aumentan abruptamente, lo que está pasando es que se está tapando el filtro, y por ende el operador en la cabina del tractor se le va a prender una luz que le va a estar indicando que este filtro está empezando a funcionar incorrectamente. Viendo algunas imágenes, acá vemos la carcasa del filtro abierta, ¿no? Sin la tapa. Vemos el filtro primario, cómo va colocado, ¿no? Acá vemos en esta imagen cómo se puede limpiar el filtro. Siempre, si se va a limpiar, se tiene que limpiar. Se puede muy suavemente golpear, pero con mucho cuidado, para que salga lo que está por fuera. Y si se va a sopletear, se sopletean siempre con bajo caudal de aire, con un soplete, pero con bajo caudal de aire, de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Es una tentación, muchas veces uno agarra el filtro y lo quiere sopletear por afuera, y uno ve que sale un montón de tierra, pero lo único que uno está haciendo es incrustando la tierra contra la celulosa del cartucho, y haciendo que la vida útil de ese filtro sea mucho menor, y muchas veces rompiendo el filtro. Entonces, si uno va a sopletear, de adentro hacia afuera. Sí se puede colocar una aspiración, se puede poner una aspiradora. Con una aspiradora sí se pueden limpiar, pero no es habitual. Esto es el filtro primario. Este es otro modelo donde se ve mejor, ¿no? Un poco más de calidad, se ve la celulosa. Esta goma de acá, ese asiento tiene que pegar muy bien contra el fondo de la carcasa para que no tenga posibilidad de fuga, ¿tá? Hay que asegurarse que esto siente muy bien en el fondo del filtro. Y esto que ven acá es el filtro secundario. Este va dentro de este, ¿no? El filtro primario y filtro secundario, que está adentro. El filtro secundario no se limpia nunca, no se saca, tiene una cierta vida útil, y cuando uno llega a una determinada cantidad de horas o revisa y ya lo ve extremadamente sucio, se saca y se recambia. No se limpian, estos no se tocan, porque no son de este material de celulosa, sino que es una pana con mayor porosidad, ¿no? Con una porosidad más fina, y no tienen posibilidad de limpieza. En cuanto al mantenimiento del sistema de filtrado por medio de filtro seco, podemos decir que diariamente habría que limpiar la taza de decantación si es que tiene, si tiene un separador común, no. Cada 50 horas o digamos una semana de trabajo medianamente intenso, limpiar el filtro de aire seco, como les explicaba, con la maniobra esta de sopletear de adentro hacia afuera. Se puede golpear muy suavemente sobre una superficie que no lo rompa, y controlar las roturas del filtro. Esto me olvidé de comentárselos, pero
Por ejemplo, se puede agarrar una portátil, una lamparita, ingresarla, o una linterna, ingresarla por dentro del filtro, y si uno en un habitáculo oscuro ve que sale un haz de luz, quiere decir que en ese lugar tiene una rotura, un pliegue de este celulosa tiene una rotura, y por ahí va a entrar libremente la suciedad. Eso está muy bueno hacerlo periódicamente, en lo posible una vez por semana de trabajo intenso. Y después, cada X cantidad de horas, que habitualmente podemos hablar de unas 500 horas, cambiar el filtro de aire. Pero nuevamente esto es una cuestión que está en los manuales de cada uno de los motores, de los tractores. También es relativo, tiene que ver con la situación de trabajo. No es lo mismo un tractor que trabaja sembrando, donde hay menor material en suspensión, que un tractor que va a trabajar, por ejemplo, haciendo nivelación, sistematización de suelo, donde hay muchísimo polvo en superficie, y estas 500 horas se transforman en mucho menos tiempo. ¿Está? En cuanto al mantenimiento del filtro húmedo, podemos también hablar de todos los días limpiar esa taza de decantación. Cada 500 horas podemos hacer la limpieza de los filtros de aire húmedo. Esa malla metálica que veíamos que tienen los filtros, ¿no? esa esponja metálica se saca, se limpia primero con gasoil, que eso hace que se vaya la mayor cantidad de tierra, y luego se limpian con nafta y se espera que esté bien seco para luego armarlo y colocarlo. Eso se puede hacer cada 500 horas o alrededor de cada 6 meses de trabajo. Y cada 250 horas, o sea, la mitad de la periodicidad que uno haga esto, sí se recomienda el cambio del aceite. Como les decía, no hay que utilizar aceite gastado, aceite quemado para ponerle a este tipo de filtro, sino que hay que usar cualquier tipo de aceite, pero que tiene que ser nuevo. Y cada alrededor de 250 horas cambiarlo, tirarlo y colocar el aceite hasta el nivel que marca. Tiene una marca, colocar el aceite hasta ese nivel. Ahora vamos a empezar a hablar de otro sistema. Vamos a hablar del sistema de refrigeración. Los motores térmicos, en este caso motores térmicos que funcionan por combustible fósil, como es el motor diésel, tienen un rango de temperatura porque están fabricados principalmente por piezas metálicas, ya sea aceros al carbono, fundición, aluminio o diferentes tipos de componentes, pero siempre son piezas metálicas que para funcionar tienen que funcionar a una determinada temperatura, y si esa temperatura supera un determinado valor, empieza a generarse la fundición de esos materiales y se terminan rompiendo. Entonces el rango de temperatura óptimo va a depender para cada motor, no solo por eso también, sino porque las piezas en movimiento, toda la unión de movimiento de todas las piezas móviles de un motor tiene un rango de dilatación en la cual a una determinada temperatura funcionan adecuadamente, y si la temperatura supera o es inferior a la óptima, la dilatación o la contracción de esas piezas es incorrecta y hace que se terminen desgastando prematuramente todas las partes móviles del motor. Vamos a ver en este esquema que hay dos tipos de refrigeración. Hay dos estrategias para disipar la temperatura de un motor diésel. Pueden ser refrigerados por aire o pueden ser refrigerados por agua. Vamos a ver primeramente los sistemas refrigerados por aire. Habitualmente en el mercado hay un solo motor, hay otros pero muy poca cantidad, pero el más importante es los motores de la marca Deutz, de la empresa Aqualis, que tienen refrigeración por aire. El sistema es sumamente sencillo, es más sencillo que el otro. Acá vemos una foto de un motor Deutz, ¿no? Esto está sacado del tractor. Esto que ven acá es la salida del cigüeñal del motor, que tiene una polea que hace accionar a una correa doble. Este es un estira, ¿no? Un estira correa, y hace funcionar a una turbina. Esto que ven acá es un gran ventilador, turbina, que agarra el aire externo y lo presuriza y hace que recorra por dentro de este embudo, ¿no?
y vaya recorriendo y vaya siendo obligado. Acá en el esquema anterior se puede ver un poco mejor, ¿no? Acá estaría, este sería un corte del motor, acá está la turbina, el aire tiene que ir recorriendo y está obligado a pasar por entre medio de cada uno de los cilindros, cada una de las camisas de los cilindros. Esas camisas, que son estas, tienen la particularidad que en su superficie tienen todo este aletado, que lo que hace es aumentar la relación superficie-volumen y de esa forma tener la posibilidad de disipar mucho más la temperatura por advección. Esto es una clásica camisa de un motor refrigerado por aire. Es muy común verlas en donde, en las motos, ¿no? Todas las motocicletas que andan en la calle tienen este tipo de camisas. ¿Y es por qué? Porque las motocicletas se refrigeran por aire, no tienen radiadores, no es como los motores habituales de los autos que puede tener uno. Entonces el sistema es así de sencillo: entra aire, una gran cantidad de aire que recorre y por advección va barriendo la temperatura del motor. ¿Tá? Así de sencillo. Son muy nobles, realmente son motores muy nobles. En los rangos de temperatura de climas templados funcionan muy bien. Pueden llegar a tener algún problema en situaciones extremas. Por lo general no son habituales verlos ni en climas extremadamente fríos, o sea, nunca van a ver uno de estos en Antártida, ni en Tierra del Fuego, ni en extremadamente cálidos subtropicales. En situaciones de altísima temperatura tampoco se los ven, porque digamos no son unidades para esos rangos de temperatura. Pero para el clima templado, que es la grandísima mayoría de nuestro país, funcionan perfectamente y no hay posibilidad de que tengan una limitante por su diseño. En cuanto al mantenimiento de estos sistemas, podemos decir que diariamente tendríamos que revisar la tensión de la correa de transmisión. Esto es algo muy importante. Todos los días darnos una vuelta y ver que esta correa que la tanteamos con el dedo, y si vemos que se deflexiona 1 centímetro o 2, quiere decir que está lo suficientemente tensa para darle mando a la turbina. Si está muy dura, extremadamente dura, quiere decir que tiene un exceso de tensión y es muy posible que o se rompa, se termine cortando, o me termine rompiendo el rodamiento de la turbina. ¿Tá? Con 1 o 2 centímetros de deformación está perfectamente. Después, otra cosa muy importante es la limpieza del frente del tractor. Este motor, esta parte, coincide con la parte delantera, con la trompa del tractor. Si estoy trabajando en una situación donde, por ejemplo, hay mucho pasto en suspensión, suponete que estamos trabajando haciendo enificación, donde hay pasto, o en cosecha, donde hay granza y material suspendido, la trompa se puede ir llenando de diferente material vegetal, y lo que va a pasar es que eso va a impedir el ingreso normal del aire y va a hacer que se sobreesfuerce la entrada de aire a la turbina. Entonces todos los días darse una vuelta alrededor del tractor a la mañana, y si hay mucho pasto o lo que sea pegado en la trompa, con un cepillo simplemente limpiarlo. Con eso es suficiente. Una vez por semana o cada 50 horas sopletear las camisas aletadas de la refrigeración. ¿Cómo se hace eso? Ven que acá tienen estas 3 grampas, ¿tá? Estos 3 apretadores se sacan y toda esta chapa sale y queda disponible para que lateralmente una persona con un soplete, con el compresor y un soplete, pueda sopletear todo el aletado de las camisas en este sentido, de acá hacia allá, de acá hacia allá, en este sentido, en el sentido que ingresó el aire, y de esa forma limpiar todo el aletado de las camisas. Eso es muy recomendable hacerlo al menos una vez por semana o cada 50 horas de trabajo, y de esa forma me aseguro la limpieza de este sistema. ¿Tá? Cada 1000 horas, digamos una vez por año, lo importante es ser periódico y determinarlo, y por eso ahora hago hincapié en la planilla, en esa planilla donde uno puede ir haciendo una trazabilidad de los trabajos.
cuando se cumplen las 1000 horas de trabajo, por más que esta correa de transmisión esté en buen estado, cambiarla. Si quieren, guárdenla de repuesto, pero cámbienla, porque si esta correa se rompe, el operario, el tractorista, no se da cuenta que se rompe, en cuestiones de muy pocos minutos este motor se funde, se termina rompiendo por una simple rotura de un repuesto que tiene un costo muy bajo en relación a la reparación del motor. Entonces cada 1000 horas, esté como esté la correa, se cambia. Y cada 1500 horas o 2000 horas, o sea, el doble. Esto, insisto, es cuestión de armar un plan. Hacer el cambio del rodamiento de la turbina. La turbina está montada sobre un eje y en ese eje, para que gire suavemente, hay un rodamiento, 1 o 2 rodamientos. Bueno, esos rodamientos que giran tienen la misma cantidad de horas de giro que de funcionamiento del tractor. Llegan a fatigarse, y lo que hay que hacer es cada tanto directamente sacar la turbina, ¿no? Se afloja este bulón, se saca la turbina, se cambian los rodamientos, se ponen rodamientos nuevos, que son rodamientos sencillos, y de esa forma me evito una rotura mucho más cara de reparar. En cuanto al otro sistema de refrigeración, que es el sistema de refrigeración por agua, que este les puede parecer más familiar, es el que tienen los vehículos, ¿no?, que andan en la calle, va a estar compuesto simplemente, acá vemos un esquema, ¿no? Esta es una foto del motor y acá vamos a ver un esquema lateral. Va a estar compuesto por un radiador, que es el reservorio de agua, ¿tá?, y todo un circuito en el cual el agua, gracias a una bomba que va a tomar mando del cigüeñal por medio de una polea y correa, esta bomba lo que va a hacer es generar un circuito de agua que va a recorrer todo las cavidades internas del motor, y por conducción va a ir barriendo los excesos de temperatura del motor, y ese agua caliente que sale caliente va a parar al radiador, y gracias al ventilador, que va a forzar un pasaje de aire, va a enfriar por advección ese agua, y ese agua, una vez que está refrigerada, va a volver a ingresar al sistema. De esa forma me va a lograr mantener la temperatura dentro de un rango óptimo. Así es, digamos, esquemáticamente explicado, lo más sencillo posible. Entonces va a estar compuesto de un radiador, de un ventilador, de una bomba y de todas sus mangueras, y todo un sistema de, digamos, de conducción interna en el bloque del motor. Ahora vamos a hablar de este pequeño que hay acá, este accesorio, que es el termostato. El termostato es el accesorio, es una válvula mecánica que lo que me permite es que cuando uno arranca el motor, ¿no?, cuando uno arranca el tractor, él mismo logre su temperatura óptima de trabajo lo antes posible. Si no estuviera este termostato trabado, cerrado, el circuito empezaría a funcionar, y desde la temperatura inicial en frío del motor hasta que logra una temperatura óptima, por lo general 80, 85, 90 grados, pasa mucho tiempo, y los motores, como piezas metálicas que son, cuando trabajan a bajas temperaturas no se lubrican correctamente, porque el lubricante está frío, las piezas están contraídas, o sea, no tienen la holgura y la dilatación correspondiente, aumenta la fricción entre las piezas de movimiento, en las bancadas de cigüeñal, en las camisas, en los pernos de pistón, en las válvulas, en todas las piezas en movimiento, y se desgastan innecesariamente. Entonces, cuanto antes se logre la temperatura de trabajo, mejor. Por ende, el termostato lo que hace es estar cerrado, no hacer que circule agua, y que lo antes posible se caliente el motor. Una vez que logra una determinada temperatura, esta válvula mecánica, este termostato, se abre y me permite que circule agua y que se cierre todo el circuito y se mantenga una temperatura constante del motor. ¿Cómo funciona el termostato? Acá tenemos una foto más amigable. El termostato funciona de la siguiente manera. Acá adentro, en este capuchón de bronce,
hay un material especial que es cera, la cual a una determinada temperatura ocupa un determinado volumen. Cuando se calienta, cuando aumenta la temperatura, la cera que está sólida quiere pasar a estado líquido y ocupa un volumen superior. Ese volumen superior lo que hace es empujar esta aguja, esta varilla que dice acá, hacia arriba, y esa varilla empuja la válvula y de esa forma me permite que pase el líquido de un lado a otro. ¿Está? Como está pasando acá. Acá está explicado lo que es entre un termostato cerrado y un termostato abierto. ¿Está? Cerrado está trabado, no me deja salir, y en estado abierto sale hacia el radiador. ¿Está? Bueno, así de sencillo funcionan los termostatos. Lo que hay que tener en cuenta es que cada motor tiene un termostato determinado con su temperatura. Si por algún motivo se rompe el termostato, no hay que ir y poner cualquier termostato que me coincida con el diámetro de la tapa. El termostato, si ustedes lo ven de arriba, tiene un valor de temperatura: 85, 80, 82, 90, 91, el que sea. Bueno, hay que poner el termostato que corresponde a ese motor, no cualquiera, por más que me coincida en su tamaño. Los motores son todos distintos. Y luego, algo muy importante, el tractorista tiene que tener la posibilidad, desde su punto de visión, tener un control constante en tiempo real de la temperatura que tiene ese motor. Para eso en la cabina y en el frente va a tener siempre un cierto instrumental, y entre ellos va a haber un reloj que puede ser analógico o digital, en este caso un reloj analógico, que me va a permitir por medio de esta aguja saber a qué temperatura está funcionando el motor. Habitualmente los motores van a trabajar en un rango de 85 o 95 grados de temperatura, pero eso depende de cada tipo de motor. Es muy importante que este reloj funcione correctamente, que esté marcando la temperatura real, ¿no? Esto se puede calibrar, y más allá de eso, cuando ven que ya no funcionan, hay que cambiarlos y poner uno nuevo. En cuanto al mantenimiento de este sistema, podemos decir que todos los días nuevamente revisar pérdidas en el circuito, darse una vuelta alrededor del tractor. Si uno ve charcos de agua, rápidamente ver por dónde se está perdiendo. No es lo mismo que se esté perdiendo por la manguera, por una manguera con una abrazadera floja, que esté perdiendo por la salida, por ejemplo, la salida del ventilador, que coincide con el retén del eje de la bomba de agua. Eso me va a decir que tengo que estar cambiando rápidamente la bomba de agua, porque esa bomba está rota. Es un problema más grave, y eso se hace con una verificación todos los días, de darse una vuelta alrededor del tractor, ni más ni menos. Semanalmente, cada 50 horas, revisar y ajustar la correa del ventilador, así como les explicaba para el otro, tantear, ¿no?, con la mano, con un dedo, qué holgura tiene el ventilador, y si está entre 1 y 2 centímetros está correcto, y si no, ver de estirarlo o aflojarlo si está excesivamente tenso. Cada 500 horas es bueno sacar el termostato y limpiarlo, porque se le van incrustando sarro y diferentes cosas, y hacen que no funcionen correctamente, o se puede romper por simple fatiga, se pueden romper. Entonces revisarlo, se saca, se coloca en agua con un termómetro. El termostato va a estar cerrado a baja temperatura, y si uno lo pone a calentar el agua, va a haber un momento donde hace un ruido, un clac. Quiere decir que eso se despegó, se abrió esa válvula, y si uno pudiera medir la temperatura que en ese momento, te está marcando la temperatura del termostato. Si coincide con la temperatura que dice que va a funcionar el termostato, quiere decir que está funcionando correctamente. Si no, lo que hay que hacer es recambiarlo, ir y comprar uno nuevo y listo. Y cada 1500 horas estar pensando en tirar todo el agua y cambiar el agua y el refrigerante. Acá hay una cosa muy importante: en este tipo de motores refrigerados por agua no se puede utilizar bajo ninguna medida agua ni de la canilla ni de una perforación.
jamás utilizar ese tipo de agua, porque el agua, por más potable que sea, esto no es una cuestión de potable, sino de que el agua tiene minerales, tiene electrolitos, y eso a altas temperaturas lo que va generando es sarro, y el sarro va haciendo que se vaya acumulando en el block y en diferentes partes del radiador, y se vaya tapando todos los circuitos. Entonces jamás utilizar agua, por más limpia y potable que sea. Siempre usar agua destilada. En el peor de los casos, utilizar agua de lluvia. Si uno se asegura de que se fue recolectada correctamente, pues se puede llegar a utilizar agua de lluvia, pero con sus recaudos. Y siempre agregar el aditivo refrigerante y anticongelante. La cuestión de refrigeración no es tan importante, pero sí la de anticongelante, para que el tractor, si es sometido a bajas temperaturas, bajo cero, en las épocas invernales, no se generen roturas en el bloque del motor, ¿no? Cuando el agua se congela, quiere ocupar más volumen entre su estado líquido y sólido, y puede llegar a partir el bloque. Entonces es muy importante el uso de refrigerantes. Hay algunos motores que tienen refrigerantes especiales, ¿no? Por ejemplo, los motores Cummins, que tienen bloque de aluminio y tienen ciertas particularidades, tienen que usar un refrigerante especial anticorrientes galvánicas para evitar la rotura prematura de ese motor. Bueno, vamos a hablar ahora del sistema eléctrico. El sistema eléctrico de un tractor tiene dos funciones muy importantes. Una que va directamente a la cuestión que nos toca el día de hoy, pero hay otra que no quiero dejar pasar por encima, porque es muy importante, y más pensando en las cuestiones tecnológicas que tienen que tener las maquinarias modernas. Las funciones son dos. Una es arrancar el motor, asistir con un sistema de arranque desde que el motor está parado y puede funcionar en forma autónoma gracias al sistema diésel que tiene, y eso lo logra el sistema de arranque eléctrico. Y la segunda función es la de generar energía eléctrica. Antiguamente los tractores, la única demanda eléctrica que tenían era su iluminación, era tener buenos focos, buena iluminación para trabajar de noche, buenas luces reglamentarias para transitar en caminos o en rutas, y no mucho más. Hace una década o algo más, las cuestiones de agricultura de precisión han hecho que las máquinas agrícolas cada vez tengan más componentes eléctricos y electrónicos, y por ende la demanda de energía eléctrica cambió rotundamente. Pasamos de solamente estar preocupados de tener buenas luces a tener que estar preocupándonos que las máquinas que van atrás muchas veces tienen motores eléctricos, servomotores, pistones eléctricos, tienen sistemas de monitoreo electrónico que necesitan estar protegidos de caídas de tensión, y eso hace que estar obligado a tener muy buena generación de energía eléctrica. Por un lado, la autonomía, o sea, tener muy buenas baterías y muy buena autonomía. Por otro lado, tener muy buenos alternadores y tener un sistema eléctrico con un control de caídas de tensión de tal forma de que me evite problemas principalmente en la electrónica. En algún otro momento vamos a volver en este tema cuando hablemos de agricultura de precisión, pero ahora vamos a meternos en este tema, en el cual la cuestión del arranque del motor. Esto lo puse a propósito solamente para que vean, más allá de que es un sistema muy sencillo, aunque es digamos poco amigable, es muy sencillo y es de un tractor viejo, de un manual de un tractor viejo, lo que es un sistema eléctrico. No me interesa en lo más mínimo que ustedes en este momento entiendan y recuerden todo esto, pero sí vean que un sistema eléctrico es un circuito en el cual sus componentes están unidos, y si por algún motivo algún componente de esto falla todo el sistema eléctrico. Lo que habitualmente pasa en el campo es que de fábrica todo funciona perfecto y a una determinada cantidad de horas empiezan a fallar alguna de sus componentes por diversos motivos. ¿Qué es lo que pasa? Habitualmente
no le damos importancia. Empezó a fallar una cosa, otra, cuando queremos acordarnos no anda nada. Llamamos a un electricista o metemos manos nosotros y empezamos a hacer pequeños sistemas eléctricos en paralelo al sistema eléctrico original. Empezamos a dejar morir ramales enteros de cables que empiezan a quedar ahí muertos, a veces no tan muertos, tienen cierta electrificación, y cuando queremos acordar tenemos un lío ahí que es inmanejable. Entonces lo importante en cuanto a sistema eléctrico es, la primera recomendación es no dejarlos venir abajo. Pequeños problemas solucionados a tiempo hacen que el día de mañana no tenga que hacer íntegramente el sistema eléctrico de un tractor. Y es muy raro encontrar profesionales que te hagan un sistema eléctrico en forma integral. Por lo general lo que van haciendo es pequeños sistemas en paralelo que te sacan del apuro, pero cuando querés acordar tenés un montón de cables de un montón de colores que no sabes ni para dónde van ni para dónde vienen. No voy a andar mucho más en este tema porque no es cuestión de este curso. Sí quiero que identifiquemos de qué está compuesto principalmente el sistema eléctrico, principalmente para hacer el arranque. El primer accesorio que quiero que hagamos énfasis es la batería. La batería es el lugar donde se puede almacenar la energía eléctrica, es lo que me genera la autonomía en cuanto a energía eléctrica. Habitualmente los tractores utilizan un voltaje que es de 12 volt. Es muy raro ya ver tractores de 24 volt. En el caso de necesitar otro tipo de voltaje en algún actuador, motor, servomotor o lo que sea atrás, lo que se hace es tener un transformador y transformar los 12 volt en lo que necesite ese actuador, pero por lo general las baterías son casi te diría en todas las situaciones de 12 volt. Existen en el mercado dos tipos de baterías. En realidad casi estas ya casi no se ven en el mercado, que son las baterías con mantenimiento, mientras que las que ya dominan el mercado son las de sin mantenimiento. No quiero que entremos en detalle de cómo funciona una batería eléctrica, sus celdas y su acumulación, pero sí que entendamos que una batería es un paralelismo entre celdas de plomo y plata que me permiten acumular un determinado voltaje cada una, y en paralelo van sumando sus voltajes, y gracias a los electrolitos que tienen adentro van acumulando, teniendo la posibilidad de acumular energía eléctrica. Las baterías tradicionales, las con mantenimiento, tenían tapas de inspección que me permitían controlar el nivel de ese electrolito. Yo lo que hacía era sacar esa tapa, medir el nivel, y si faltaba, si por algún motivo se había gastado el electrolito, lo podía recuperar con agua destilada, y había que medir con un densímetro la densidad para que estuvieran dentro de un rango aceptable. Había todo un trabajo para hacer que estas baterías funcionen correctamente. Son realmente muy nobles. Si uno hace todo ese trabajo, tiene una vida útil muy superior a este tipo de baterías. Lo que pasa es que hay que hacer todo ese trabajo. Si uno no lo hace, cuando uno quiere acordar, no funcionan más. Estas son exactamente igual que estas, nada más que como verán acá, no hay tapas, es toda una unidad sellada que no permite al operario meter mano en cada una de las celdas. Son selladas, por eso son sin mantenimiento. El operario no toca nada de esto, eso está sellado, el funcionamiento es exactamente el mismo, no cambió nada de esto, pero al ser sellado, la duración del electrolito es superior, y me evito el problema de estar, digamos, estar obligado a hacer el mantenimiento constante a la batería. Insisto, estas baterías bien manejadas tenían una vida útil superior a estas. Lo que pasa es que había que hacerle ese mantenimiento. Hoy estas dominan el mercado. Como les dije, las baterías son todas de 12 volt, y la diferencia que hay entre ellas es la cuestión del amperaje. No es mi objetivo dar un curso de electricidad, pero sí quiero que entiendan que el amperaje es
lo que me permite tener más fuerza, más capacidad de poder mover un motor de mayor peso, de mayor demanda de torque. Si yo tengo un motor de un vehículo, del vehículo que puede tener cada uno en su casa, con una batería de 50 o 60 amperes, perfectamente voy a poder darle arranque. Cuando me voy a un tractor de mediana potencia, ya necesito baterías de al menos de 80 o 100 amperes. Si me voy a un motor de alta potencia, no bajo de los 200 amperes, y así para arriba. Eso es lo que cambia entre una batería y otra, su amperaje. Y eso viene en el manual, explicado en los manuales de cada uno de los tractores, y hay que respetar y colocar la batería que corresponde a ese tractor. No mucho más sobre el tema. Sí quiero que hagamos hincapié en esto, en el mantenimiento de la batería. Si hay algo que hace que una batería disminuya su vida útil, es esto que vemos acá, que es el sulfatado de los bornes. Los bornes son estos terminales que son de bronce, que es por donde viene la corriente, tanto el positivo como el negativo, y se unen. Esta es la bornera y este es el borne. Estos son los bornes, positivo y negativo, positivo y negativo. Acá tienen los capuchones plásticos nada más, pero eso se saca. Y a medida que pasa el tiempo, acá se va acumulando, lamentablemente se va acumulando sulfato de cobre, y ese sulfato lo que hace es impedir que la bornera conduzca electricidad entre el borne y así sucesivamente. Entonces la conductividad baja, y lo que hace es que la batería no se puede recuperar, tanto no puede conducir corriente ni se puede recuperar, y de esa forma la vida útil baja abruptamente de la batería. Entonces lo que hay que hacer es periódicamente, acá como pueden ver, preparar agua caliente con un poco de bicarbonato de sodio, ¿no? Ese bicarbonato, por su efecto alcalino, lo que va a hacer es diluir el sulfato de cobre. Una vez que, digamos, se generó esa limpieza, se desarma la bornera y con un cepillo de bronce se limpia toda la bornera y se deja limpia. Se vuelve a poner la bornera, se aprieta bien, se asegura de que tenga un muy buen contacto, y eso te asegura de que la batería va a entregar la corriente que corresponde y va a poder ser recuperada por el sistema de alimentación de corriente. Lo que alimenta de corriente al sistema eléctrico es el alternador, este accesorio que ven acá, que es el generador de corriente, en este caso corriente alterna. Hay diferentes modelos, que lo que cambia es su amperaje, o sea, su capacidad de generar corriente, pero no voy a entrar en detalle de cómo funcionan porque no viene al caso, pero digamos, por el simple efecto de Faraday, tiene un rotor y un colector magnético que por giro del campo magnético va generando inducción electromagnética, y eso se va transformando en corriente alterna. Esa corriente va a parar a la batería. El alternador, como ven en este dibujo, en esta foto, por medio de una correa toma mando del motor. Cuando el motor está funcionando, está haciendo girar a este pequeño generador eléctrico que son los alternadores, que generan corriente a un determinado voltaje. En esta foto, que es muy esquemática, podemos ver al operario con un aparato que es un multímetro o un tester. Está midiendo el voltaje, en este caso en la batería, con su electrodo positivo y el negativo, en cada uno de sus extremos de la batería, está midiendo el voltaje que tiene la batería. Esta es una operatoria muy importante que hay que hacer cada tanto para asegurarnos de que el circuito eléctrico está en buenas condiciones, y hay tres cosas que debemos medir. Primero, el estado de la batería en forma estática. Cuando está parada, tenemos que ver qué voltaje tiene. Cuando el tractor está parado, la batería tiene que tener un voltaje superior a 12 volt, alrededor de 13 volt, ¿no? Así como lo está marcando en este caso este multímetro. Quiere decir que la batería está bien recuperada y que tiene un voltaje superior a los 12 volt. Cuando yo le doy arranque, así como está, le digo a otra persona que le dé arranque al vehículo, uno va a ver que hay una caída del voltaje.
porque hay una demanda, ¿no? Bien, esa demanda tiene una caída, un pico de caída. Esa caída de voltaje no debe superar los 9 volts, no debe ser inferior a los 9 volts. Si por algún motivo en vez de 9 marca 6 volts, quiere decir que esta batería tiene poca fuerza, digamos, poco amperaje, ya está gastada y no tiene capacidad muchas veces para dar arranque a motores de determinado tamaño. En muy poco tiempo posiblemente esa batería va a tener que ser recambiada. Ese es el segundo indicador. Y tercero, una vez que arranca el motor y el alternador empieza a recuperar la batería, acá también podemos ver cómo se va incrementando, tocando los bornes, cómo se va incrementando el voltaje. Y alrededor de 13,5, 14 volts es lo que debería estar generando un alternador tradicional de un tractor. Eso en cuanto a la verificación con un multímetro. En cuanto al operador, al tractorista, tiene que tener siempre un reloj que es un amperímetro en la parte visual de la cabina, en la cual este reloj lo que me va a medir es si esta aguja está desde el 0 hacia el positivo, me va a estar midiendo que el alternador está cargando. Tal vez no tenga la precisión de decirme cuánto está cargando, pero sí que está funcionando el alternador. Y si va hacia el negativo, me está diciendo que está gastando. Y si yo veo que no tiende a ir hacia 0, que no se tiende a acomodar e ir hacia 0, quiere decir que no está teniendo la capacidad de recuperar la corriente eléctrica. Entonces uno puede ver que está teniendo o un problema el alternador o un problema ya de recuperación de la batería. Pero lo importante es siempre que el alternador no está logrando recuperar la batería. Luego, lo que me permite generar el arranque desde la situación estática hasta que el motor se autoperpetúa gracias al ciclo diésel es el burro de arranque. El burro de arranque no es otra cosa que un motor eléctrico de corriente alterna. Acá tenemos un esquema, no quiero entrar en detalle, pero es un motor eléctrico tradicional que tiene en su extremo este engranaje que se ve acá, que está escondido. Esto va colocado en el lateral del motor. Este engranaje, que por medio de este accesorio que ven arriba, que se llama automático, que es una válvula solenoide, un electroimán, desplaza a esta horquilla y hace que este engranaje, que se llama Blendix, salga hacia afuera girando y engrane con toda una cremallera que tiene el mismo paso que este engranaje y haga girar al motor, a todo el motor, y haga que genere una cierta cantidad de giros hasta que se genera la ignición, el tiempo de ignición en alguno de los pistones, y de esa forma arranca el motor y arranca el ciclo diésel. En ese momento uno suelta el botón de arranque, el electroimán hace hacia atrás, el Blendix hace hacia atrás, y de esa forma, digamos, no sigue funcionando el burro de arranque. Esa es la función, así de sencillo, de cómo funciona un burro de arranque. No voy a entrar en mucho más detalle. Si tengan en cuenta que tiene su mantenimiento y cada tanto hay que hacerle una verificación, que lo tiene que hacer un electricista. Entonces, para concluir, el mantenimiento del sistema eléctrico, podemos decir que semanalmente, cada 50 horas, hacer ese trabajo de limpiar la batería, revisarla, ver si hay sulfato, limpiarla, así como le expliqué, con agua y bicarbonato y un cepillo. Si fuera una batería sin mantenimiento, con mantenimiento, ver el nivel de electrolito, pero esto ya es muy poco visto en el campo. Revisar la tensión de la correa del alternador, así como le explicaba en los otros casos. Tantear la correa, si tiene una luz de 1 o 2 centímetros quiere decir que está bien. Y revisar cables y conexiones. Uno, ya que está ahí, ver que no haya cables sueltos, que haya cables flojos, borneras, cables en el alternador, los cables en el burro, ver que esté todo digamos, en condiciones óptimas. Cada 500 horas revisar el alternador y regular el regulador de voltaje. Eso que yo les mostraba que se hace con el multímetro, bueno, al menos pero si lo pueden hacer más seguido mejor todavía, pero al menos cada 500 horas hacer
esa revisación. Y si ven que el alternador no está funcionando bien, sacarlo y mandarlo a hacer un service. ¿Tá? Siempre todo lo que uno haga a modo de service va a ser mucho más barato que a modo de reparación. Cada 1000 horas es recomendable, por más que el burro esté funcionando bien, sacar el burro de arranque, mandarlo también a un electricista y que le haga un service. Un service a veces es simplemente cambiar un buje, cambiar un rodamiento, cambiar los carbones, cosas menores que a nivel económico es muchísimo menor que se rompa realmente un burro de arranque, y el tiempo, porque esto lo puedo hacer en tiempos muertos, digamos en momentos no operativos, que me van a generar problemas y retrasos en las labores agrícolas. Vamos a dejar el sistema eléctrico y empecemos a hablar de lubricación del motor. El sistema de lubricación, este es uno de los que menos tenemos posibilidad de ver, o sea, todo interno, tenemos pocas posibilidades de meter mano, pero tengamos en cuenta qué es el sistema de lubricación. Como les dije, un motor son un montón de piezas metálicas en funcionamiento, y ese funcionamiento genera fricción, y esa fricción hay que disipar la temperatura y lubricarlo. Tiene que llegar un lubricante en tiempo y forma para que el motor no se funda. En este esquema podemos ver cómo es un sistema de lubricación. Este es un corte a la mitad de un motor, ¿no? Este es el cigüeñal de un motor. Estos serían todas las bajadas de los pernos de pistón, ¿no? De cada uno, el árbol de leva, todo lo que es el corte medio de un motor. Y esto que ven acá abajo es el cárter, el depósito de aceite. Bueno, el sistema de lubricación del motor siempre arranca con una bomba de aceite, que es una bomba de engranaje común y corriente, que lo que hace es captar, tiene un chupador con un pequeño filtro, captar el aceite y ya presurizarlo. Esto ya levanta presión. Se va a encontrar con una válvula reguladora de presión, que lo que va a hacer es limitar la presión. Por lo general estas bombas levantan más presión de la que yo necesito por una cuestión de seguridad. Estas válvulas solamente dejan pasar una determinada cantidad de presión. Un filtro que siempre va a tener un recorrido en paralelo y me va a ir limpiando de limaduras y de materias extrañas el aceite, y se va a ir acumulando en este filtro. Y luego, una vez que el aceite está limpio y presurizado a una presión correcta que se mide con un manómetro, el aceite recorre todo un sistema que es como si fuera un sistema de riego, ¿no? Hagamos una similitud con eso. Todo un sistema de pequeños canales que hace que lleguen a todas las partes móviles críticas que tiene un motor, y de esa forma lubricar, ¿no? Aceitar cada una de las piezas en movimiento. Acá abajo tenemos una foto un poco más amigable. Yo les dejé una animación en 3D bajada a YouTube, donde pueden ver en mejor detalle todo lo que yo les estoy explicando. Pero eso es un sistema de lubricación. ¿Está? Yéndonos a unas imágenes un poco más amigables, acá tenemos un filtro de aceite. Los filtros, casi lo único que podemos meter mano en el sistema de lubricación es en dos cosas, podemos decir tres: el filtro, la varilla con la cual medimos el nivel de aceite en el cárter, y el tapón por donde colocamos el aceite. Después todo lo demás es todo interno, es problema de los mecánicos, no nada donde nosotros podamos meter mano. Bueno, también está el reloj de presión de aceite, que ahora vamos a hablar. El filtro en sí es muy importante, respetar el filtro que se tiene que utilizar para ese motor, para lo cual en los manuales te dice utilice tal filtro de tal marca, y después en los negocios especializados de venta de insumos para los tractores o los vehículos también tienen sus análogos, tienen sus manuales análogos para una u otra marca, de tal forma de que me coincidan no solo las dimensiones externas de los filtros, sino el diámetro del asiento de goma, el diámetro de la rosca, el paso de la rosca, los agujeros del retorno del aceite, de ingreso y retorno de aceite, la válvula de seguridad de adentro. No cualquier filtro, porque se puede enroscar, es el que va. Hay que utilizar el filtro que corresponde. Entonces eso es muy importante. Esto que ven acá, muchos van a estar ya
asiduos a verlo, es la varilla, es la clásica varilla que tiene cualquier vehículo de máxima y mínima, donde uno puede ver los niveles de aceite que hay en el cárter. Siempre la medición hay que hacerla en frío, cuando digamos se decantó todo el aceite que está en todos los sistemas estos de lubricación, y este es el tapón por donde se carga el aceite. Por último, como siempre voy diciendo en todas las otras cosas, es importante tener la posibilidad de que el operario tenga el dato de presión de aceite. En este caso, las presiones tradicionales para un motor diésel van entre 60 y 80 libras por pulgada cuadrada, son valores normales de presión. Y es muy importante que el operario tenga ese valor de presión, porque rápidamente puede observar si hay algún tipo de problema, ya sea falta de aceite, rotura de la bomba de aceite, agua en el aceite, ¿no? Y de esa forma digamos, intervenir prematuramente en una rotura. En cuanto al mantenimiento, podemos decir que todos los días hay que revisar las pérdidas de aceite. En esa recorrida que doy al tractor también veo que no haya manchas de aceite. Revisar el nivel de aceite, ¿no?, con esa varilla del cárter cada 250 horas o lo que indique el manual de ese tractor. El cambio de filtro, el cambio de aceite siempre se hace en caliente, ¿no?, para que de esa forma barra con toda la mayor cantidad de sólidos posible. Y cada unas 1500 horas es recomendable o cambiar el manómetro, que es un reloj que se puede comprar en cualquier lugar, o mandarlo a calibrar, ya que a veces hay algunos que no se consiguen en el mercado. Al menos mandarlo. Por general los bombistas, los que se dedican a hacer inyección, tienen las herramientas como para recalibrar a los manómetros. Bueno, vamos a dejar un poco de hablar de lo que es el motor y vamos a empezar a ver los sistemas anexos que tiene un tractor para sus diferentes prestaciones. Ahora vamos a hablar del sistema hidráulico del motor. Del tractor. El tractor tiene diferentes prestaciones. Uno, cuando habla de tractor, dice el tractor está hecho para tirar, o sea, genera tracción, empuja una herramienta, perfecto. Pero no solo puede generar potencia en forma tractiva, sino que hay otra gran salida de entrega de potencia, que es el sistema hidráulico, en el cual el sistema hidráulico puede accionar a diferentes tipos de actuadores, que ahora lo vamos a ver. Y no me interesa que seamos especialistas en sistemas hidráulicos, pero sí que puedan identificar qué dos tipos de sistema hidráulico tienen los tractores tradicionalmente, por qué se utiliza uno u otro, ventajas y desventajas. Pero previo a eso vamos a hacer un repaso de cómo es en general, independientemente de cuál sea el sistema, de cómo está compuesto un sistema hidráulico. Siempre va a estar compuesto de un depósito, donde va a estar el aceite hidráulico. Del depósito va a ir a parar a la bomba. Hay diferentes tipos de bomba, ahora las vamos a ver. Va a haber una unidad de filtrado. Del filtro, una vez que está filtrado, va a ir a un sistema de comandos o válvulas, lo cual el operador va a poder accionar manualmente y va a definir si deja pasar o no aceite para hacer accionar a los diferentes tipos de actuadores. En este caso, en este esquema, tiene un pistón hidráulico de doble efecto. ¿Está? Eso es un esquema de lo más sencillo posible. Ahora, vamos a hablar de los dos sistemas, y también está en el esquema mucho más muy fácil. Este es un tema muy complicado, el tema de la hidráulica. Los ingenieros mecánicos le dedican mucho tiempo a esto. No es incumbencia de un ingeniero agrónomo como meterse en mayores detalles, pero sí que conozcan qué dos sistemas existen. Vamos a hablar primero del sistema de centro abierto y después del sistema de centro cerrado. El sistema de centro abierto está compuesto de un depósito de aceite, un cárter, un depósito de aceite, un tanque, una bomba que siempre va a ser una bomba de engranajes, que va a ser de baja presión y de alto caudal, una válvula de comando que va a tener un retorno, y cuando está en forma estática, digamos cuando el operario no está accionando la válvula, la bomba está trabajando a pleno y el aceite está retornando a pleno hacia el depósito de aceite. Este circuito está constantemente funcionando.
está funcionando a baja presión y alto caudal. Todo el aceite está funcionando. Cuando el operario acciona la palanca, el aceite deja de retornar, sigue el circuito y va al actuador. El tiempo que tarda en presurizar toda esta cañería hace que este sea un sistema lento. Por lo general, al arrancar de una baja presión hasta lograr una alta presión, hace que sean sistemas más lentos. Los sistemas de centro abierto son lentos y están hechos para funcionar con actuadores que trabajan puntualmente, que tienen que hacer algo, que están estáticos, tienen que hacer algo y paran. No para un uso continuo. Nunca van a ver, por ejemplo, una máquina vial, una pala cargadora, una retroexcavadora con este tipo de sistemas, donde los movimientos que hace son constantes, los pistones que tiene están constantemente funcionando y trabajando, con lo cual necesito reacción, necesito que rápidamente el balde de la pala o de la retroexcavadora o de la motoniveladora sea rápido en su respuesta. Entonces este tipo de circuitos no me sirven. Sí me sirven para los tractores y para una gran gama, gran diversidad de tractores, me sirven perfectamente, funcionan. Es el sistema más sencillo de todos. Está bomba, acá al medio faltaría el filtro, siempre hay una unidad de filtrado, el comando y un retorno. Está siempre retornando. Donde yo oprimo el comando, en vez de retornar, va a parar. Entonces, donde se llena, sí tiene una válvula de seguridad que hace que retorne. Y ese retorno es de seguridad. Y si uno quiere que actúe constantemente, ahí donde levanta temperatura, porque el aceite va a pasar por ese retorno que es de seguridad y se va a calentar y se va a terminar sobrecalentando el sistema hidráulico. Por ende, no están hechos para uso continuo, pero sí funcionan, y una gran mayoría de los tractores tienen sistemas hidráulicos de centro abierto. La diferencia con un sistema, quedó un poco borroso pero se ve bien, la diferencia con un sistema de centro cerrado, que es el que tienen todas las máquinas viales y muchos tractores que tienen, digamos, que están preparados para servicio pesado, está compuesto también por un depósito de aceite, una bomba de engranajes, pero que lo único que hace es una pequeña bomba que alimenta a un pretanque, a un pequeño tanque que por rebalse puede volver el aceite, y que me asegura que esta bomba, que es la que realmente me interesa, que es una bomba de émbolos radiales, no vamos a entrar en detalle de cómo funciona una bomba de émbolos radiales porque es muy complejo su funcionamiento y no me interesa, pero sí, esta bomba está constantemente presurizada, constantemente bajo presión, y no hay retorno, sino que esta siempre queda con presión, queda comprimida y no hay aceite volviendo. Tiene un mecanismo de geometría variable, no me interesa que entremos en ese detalle, pero sí siempre está alistada para donde yo, cuando le doy al comando una acción para que haga funcionar un actuador, rápidamente todo el circuito ya tiene una alta presión. Todo esto ya tiene una cierta presurización, y la respuesta que tiene al momento de mover un actuador es muy superior, la velocidad de respuesta es muy superior a los sistemas de centro abierto, que son más lentos, son mucho más lentos. Estos sistemas de centro cerrado son los recomendables para cuando yo voy a utilizar continuamente algún sistema hidráulico, algún actuador hidráulico. ¿Está? Insisto, todas las máquinas viales, palas, retroexcavadoras, motoniveladoras, tienen este tipo de sistemas porque viven haciendo movimientos hidráulicos. Entonces no serviría el otro sistema porque es lento, por más que es muy noble, es lento. Esto es mucho más rápido su respuesta. ¿Está? Bien, hay mucho más para hablar de cuestiones hidráulicas, pero no me interesa meterme en esto. Sí me interesa de que cuando ustedes vean un manual de un tractor, si habla de centro abierto, entiendan qué es, de centro cerrado qué es, y las grandes ventajas que tienen. Obviamente también varían su precio, que tienen los tractores de centro cerrado. Centro cerrado tienen grandes ventajas operativas, al ser más rápida su respuesta,
en los movimientos de los actuadores. Y ahora sí, vamos a hablar de los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Ahora esto ya va más allá del tractor. Esto no es del tractor, sino que esto va puesto en las diferentes máquinas agrícolas. Por ejemplo, acá tenemos una sembradora de siembra directa, ¿no?, en la cual muchísimos de sus movimientos se logran gracias a actuadores hidráulicos. Esto que vemos acá es un cilindro hidráulico de doble efecto, que lo que hace es mover este brazo mecánico que hace marcar, que me permite hacer el marcado cuando hace una pasada de siembra. Ahora vamos a ver un marcador, una imagen de un marcador. Este otro cilindro lo que hace es subir y bajar la máquina. Hay otro cilindro que acá justo no se ve, que hace plegar la lanza. Todos los movimientos pesados de este tipo de máquinas son logrados por actuadores hidráulicos, en este caso cilindros. Y dentro de los cilindros hay dos modelos: cilindros de simple efecto y cilindros de doble efecto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo vamos a ver en este esquema de acá. Este esquema que vemos acá es de un cilindro de doble efecto. Imagínense que por estas entradas, por estas dos entradas, puede entrar aceite en las dos direcciones. Puede entrar por acá o puede salir por acá. Y puede entrar por acá y puede salir. Si entra aceite por acá, ¿qué va a pasar? Se va a querer llenar este lado de la cámara. Esto es un émbolo, es como una jeringa. Y este émbolo va a desplazarse hacia allá y va a querer correr todo este vástago hacia allá. Después, si el sistema eléctrico, perdón, el sistema hidráulico, por medio del comando, cambia el sentido de acción del aceite, el aceite puede salir por acá y entrar por acá y hacer que este vástago vaya en este sentido. Este es un cilindro de doble efecto. El circuito de aceite puede venir por acá y puede venir por acá. Por ende tienen dos salidas de aceite o dos entradas de aceite simultáneamente. Entonces permiten que haga un movimiento alternativo hacia allá y hacia acá. Bien. ¿Qué diferencia tienen con los cilindros de simple efecto? Bueno, ustedes ya ven que tiene una sola salida. Entonces lo que va a pasar es que por acá va a poder entrar aceite y va a empujar este vástago. Acá también hay un émbolo igual que esto, y el retroceso de ese vástago se va a tener que dar por el peso de la máquina, ¿no? O sea, no tiene posibilidad de en forma autónoma volver ese vástago, sino que él va a poder empujar, el aceite va a empujar el vástago, y si tiene que volver, va a volver gracias a que está levantando algo, y ese peso va a poder hacer que cuando yo abro la válvula vuelva y retorne el aceite, ¿tá? Por ejemplo, este pistón puede ser de simple efecto. ¿Por qué? Porque cuando empuja puede levantar toda la máquina, y cuando yo cierro la válvula, el mismo peso de la máquina puede hacer que se vacíe el pistón. Pero no este cilindro puede ser de simple efecto, porque tiene que hacer un movimiento hacia allá, y cuando quiere volver, o sea, cuando quiere desplegar este brazo, no tiene ninguna fuerza gravitacional que haga que esto vuelva al aceite. Esa es la diferencia que hay esquemática entre un cilindro de simple efecto y uno de doble efecto. Luego vamos a hablar del motor orbital. El motor orbital no es otra cosa que un mecanismo por el cual el sistema hidráulico del motor puede hacer, en vez de un movimiento alternativo como hacían los cilindros, ¿tá?, un movimiento lineal, ¿no?, en este sentido, puede hacer un movimiento rotativo. En la práctica vamos a ver que existen diferentes tipos de motores orbitales, y vamos a ver que se le puede dar un sinnúmero de funciones. Hay diferentes modelos de motores que van a cambiar primero su fuerza, o sea, su capacidad de torque que tengan, y su régimen de uso, las vueltas que pueden dar, y de esa forma se van dimensionando para diferentes funciones. Eso lo vamos a ver en la práctica a campo, que vamos a hacer con una u otra máquina. No viene el caso entrar en detalle. Sí que conozcan qué es un motor orbital y que son accionados por el sistema hidráulico de los tractores, y por lo general son sistemas de uso continuo. O
sea, el movimiento que hacen es constante y es muy importante que por lo general este tipo de actuadores rotativos sean accionados por sistemas hidráulicos de centro cerrado y no por de centro abierto, por su uso constante. ¿Cómo acoplar el equipo hidráulico del tractor? Más allá de que es un esquema bastante viejo, esto ahora vamos a ver una imagen más linda. Lo importante es que los acoples hidráulicos que yo utilizo, macho y hembra, que tiene el tractor, coincidan con su determinado modelo. Ustedes van a ver que en el mercado existen varios modelos distintos. Acá les puse 3 modelos diferentes, cónicos, redondos, con válvula. Y cuando uno va a hacer un acople, el sistema hembra que tenga el tractor tiene que coincidir con el acople macho de la herramienta. En este caso es un acople de bolillas redondo y el tractor tiene un acople de bolilla redondo. A veces lo que me pasa es que tengo una puntera macho cónica y el tractor tiene un acople redondo. ¿Qué va a pasar? Muchas veces andan, vos los colocás y funcionan, pero la fluidez del aceite no es la que corresponde, se terminan calentando los aceites, no se corta el aceite como corresponde, el flujo de aceite. Entonces siempre hay que colocar, digamos, homologar el macho y la hembra en el sistema hidráulico. Esto es algo muy importante. Segundo, muy importante, son estos tapones que ven acá, que estén colocados y evitar que acá ingrese suciedad. Que esto yo a veces digo es una herida abierta en el tractor. Por acá puede entrar un montón de suciedad que va a parar al sistema hidráulico y esa tierra termina gastando la bomba, porque el filtro hasta cierta medida lo puede agarrar, pero termina generando desgaste en la bomba y en todos los actuadores, y de esa forma se limita la vida útil de los sistemas hidráulicos. Entonces siempre cuando uno va a hacer un acople hidráulico, va a acoplar con un trapo, limpiar muy bien las punteras de los hidráulicos de las herramientas y limpiar muy bien el acople hembra del sistema hidráulico. Eso es muy importante. En cuanto al mantenimiento del sistema hidráulico, cada 50 horas es recomendable revisar las pérdidas del circuito, ¿no? Ver que no haya ningún tipo de pérdida importante, revisar el nivel de aceite. Siempre tienen un tanque y lo mismo, ya sea que tengan un visor lateral como una pequeña ventana o una varilla de nivel de aceite, revisar eso. Cada 600 horas o lo que diga el fabricante, cambiar los filtros hidráulicos, y cada el doble de horas por lo general se recomienda el cambio de filtros de la dirección hidráulica. Por lo general pueden utilizar el mismo sistema o tener un sistema paralelo los tractores de dirección hidráulica, pero bueno, también ese filtro hay que cambiarlo, dura mucho más porque es un circuito más cerrado, pero hay que cambiarlo. Y cada alrededor de 1200 horas estos aceites son de alta prestación y duran mucho hacer el cambio de aceite. Bueno, ya estuvimos hablando un poco sobre este tema en cada uno de los sistemas, pero a priori les puse esta imagen porque esta es una imagen muy común en ver en los tractores agrícolas en Argentina, y es el tablero de control de un tractor. Está bien, este es un tractor con muchos años encima y mucho uso, pero a veces en unidades bastante nuevas también vemos situaciones similares por un mal mantenimiento de la unidad. Y esto que ven acá, que nosotros ya hablamos del reloj de presión de aceite, de temperatura, el amperímetro, este es el reloj de combustible, este es el cuentavueltas, el tacómetro que mide las revoluciones por minuto, ¿no? A qué RPM está el motor, revoluciones por minuto. Esto que está acá es el cuentahoras, ¿no? El orímetro. Es muy común ver que esto se transforma en un cementerio de relojes y lo único que hacen esto es tapar esos agujeros y nada más. Y es un error, es un grave error, porque cada una de estas cosas es una información muy importante. Por más viejo que sea el tractor,
por más años que tenga. Estas cosas son muy baratas, muy económicas, se pueden utilizar, por ejemplo acá se rompió el original, se le puso otro más nuevo. No es problema eso, no hay por qué utilizar el original, se pueden poner otros, pero sí que todos estén en funcionamiento, porque dan una información al operador muy importante de en qué situación se está trabajando, y la verdad que eso es algo que habitualmente uno no ve. Ve que se vienen abajo los tractores, se vienen abajo sus sistemas eléctricos, todo lo que es la iluminación, y también se vienen abajo todo lo que son los relojes, y esto es un error muy común y muy grave, y que hace que se limite mucho la vida útil realmente operativa de los tractores por cuestiones realmente menores como es el mantenimiento de esto. Cambiando totalmente de tema, empecemos a hablar ahora de el rodado. El rodado que se utiliza en tractores, los tractores habitualmente se clasifican, hay una norma SAE que los clasifica en diferentes tipos. Acá vamos a ver los 5 tipos más comunes: A, B, C, I, D y E. Y como podemos ver gráficamente, lo que cambia es el dibujo de los rodados. Acá podemos ver los rodados categoría A, son los rodados agrícolas, ¿no? Con ese dibujo tradicional y esos tacos a 45 grados o a 60 grados que habitualmente se utilizan en agricultura, que son los más tractivos, ¿no? Lo que te hace estos tacos es generar tracción en suelos blandos, y estas diagonales permiten que el barro vaya saliendo, se vaya autolimpiando, ¿no? Esto es el rodado tradicional tractivo de cualquier tipo de unidad agrícola. Los categoría B son lo que se denominan rodados viales, son las cubiertas viales. A diferencia de los otros, no tienen tacos para traccionar, y sí tienen tacos para resistir sobre superficies extremadamente duras y punzantes, ¿no? Esto está hecho para trabajar, por ejemplo, en minas o en caminos donde hay piedras muy punzantes que romperían ya sea el frente o los laterales de las gomas. Son gomas realmente muy duras, muy resistentes, pero que no tienen el dibujo para traccionar, sí para resistir justamente los embates de las piedras y esas cosas. Esto no se utiliza habitualmente en tractores, no, es muy raro. Esto que vemos acá es un rodado de alta flotación. Este modelo que vemos acá es el TerraTire, pero hay varios modelos, pero lo que se caracteriza es no se utiliza habitualmente en tractores, pero sí en herramientas o en carros, ¿no? En acoplados, que por su gran superficie, ¿no? Superficie de apoyo, distribuyen el peso y de esa forma disminuyen la resistencia que genera la rodadura, ¿no? Tienen gran flotabilidad, por eso se le dice rodados de alta flotabilidad. Estos de acá son los menos comunes, es el rodado que se le dice rodado parquero, ¿no? Tienen este dibujo justamente para hacer todo lo contrario a los de categoría agrícola. ¿Esto para qué sirve? Si yo tengo un tractor que lo voy a utilizar para cortar césped, supongamos en una cancha de fútbol, en un country, en lo que sea, se le pone este tipo de rodados para generar el menor disturbio posible al césped. Este es el rodado parquero, ¿no? Se los muestro para que lo conozcan. Y este, categoría E, es el rodado directriz. Estos se utilizan para darle dirección al tren delantero. El tren delantero, gracias a estas acanaladuras, lo que permiten es tener más direccionabilidad. O sea, la tracción es nula, no traccionan nada porque no tienen tacos, pero estos canales me permiten mejorar la direccionabilidad del tractor. ¿Está? Son los del tren delantero en tractores de tracción simple. Vamos a hablar de los dos tipos de neumáticos que hay en el mercado. Existen dos tipos de neumáticos: el neumático convencional y el neumático radial. El neumático convencional, vamos a ver, esto es una animación prestada, no es mía, pero está muy buena, en la cual podemos ver que tanto los laterales como el frente de los neumáticos convencionales tienen
hilos de alambre o esas lonas que van cruzadas unas u otras encima de las otras y van desde un lado hacia el otro, cubren toda la superficie. Cada una de esas alambres o lonas cubren toda la superficie en diagonal de la cubierta. Así una y otra van cubriendo a la cubierta y después va el recubrimiento de caucho. Esto genera una construcción en monobloc, ¿tá? Funcionan como una sola unidad. Son más económicas, son resistentes, son muy resistentes, resisten mucho más peso, pero ahora van a ver la particularidad que tienen en cuanto a sus prestaciones tractivas. Como les decía, como al funcionar en forma de monobloc van de talón a talón, ¿no? Todas las telas van de talón a talón, y cuando se genera el apoyo de este tipo de cubiertas, la deformación de la cubierta es muy superior, se deforma mucho más. Entonces se transmite la deformación del punto de apoyo hacia los laterales. Trabajan como una estructura mucho más maciza. Ahora vamos a ver, van a ver un esquema de qué genera esa estructura en monobloc al momento de determinar la superficie de apoyo, y van a ver lo que pasa. Mientras que el neumático radial, ¿no? Esta animación está muy buena, es al revés. Está hecha por una carcasa compuesta por lonas radiales y cables textiles, y solamente una cima, o sea, solamente la parte de apoyo está estabilizada por un cinturón compuesto de varias lonas que también cruzan en diagonal, pero que no llegan hasta el talón. A diferencia del otro, estas lonas textiles no llegan hasta el talón, sino que están solamente en la parte de apoyo. Después va el recubrimiento de caucho, como ven acá. ¿Esto qué hace? Que los flancos y la banda de rodamiento trabajan en forma independiente. La banda de apoyo y los flancos trabajen en forma independiente. Sus deflexiones son diferentes, a diferencia de lo que pasa con el neumático convencional. ¿Tá? Acá pueden ver, los flancos tienen mucho menos telas textiles que el punto de apoyo, que la zona de apoyo. Eso es lo que me modifica, es que tiene una mayor rigidez, ¿no? Una zona más rígida en la parte de apoyo, y cuando uno determina y puede hacer un dibujo de cómo apoya una rueda u otra, las ruedas convencionales tienen un dibujo a igual presión y a igual peso, digamos, poniendo la misma cantidad de aire, igual peso y igual tamaño de cubierta, el dibujo de apoyo de estas cubiertas es como una elipse, mientras que las radiales tienen más apoyo, tienden a ser más cuadradas. ¿Para qué ayuda esto? Bueno, fíjense la superficie en relación a esto. Esto tiene más apoyo, esto tiene más apoyo que esto. Lo que me permite eso es que a igual cubierta, a igual prestación tractiva, a igual tracción que pueda tener un tractor, puede tirar, ¿no? Puede tener prestaciones tractivas muy superiores en relación a esto. Ahora vamos a hablar más adelante de lo que es las cuestiones de tracción. Pero al tener más superficie de apoyo, tienen siempre mejores prestaciones tractivas. Son más caras, pero generan mucho mejores prestaciones tractivas, y por lo tanto es como si tuviera un tractor, a fin y al cabo un tractor de mayor potencia, con igual potencia en realidad en el motor. En cuanto a la presión de inflado, las presiones de inflado, esta información también está en los manuales y es importante respetarlas para los tipos de neumáticos que voy a utilizar, pero como norma general podemos decir que los rodados agrícolas, todos los rodados agrícolas, cuando las presiones de trabajo van entre 15 y 16 libras por pulgada cuadrada. Esas son las presiones de trabajo, cuando estoy trabajando en suelos agrícolas, en suelos flojos, ¿no? En suelo arado, pasturas. Cuando voy a hacer transporte, me voy a transportar sobre una ruta de asfalto, la presión debe aumentar a 30 libras por pulgada cuadrada. Esto quiero que quede claro. Para transporte,
la presión hay que aumentarla a 30 libras y llevarla a la mitad de su valor, 15, 16, 17 según la carga y el peso y la dimensión de la cubierta, pero esas son las presiones de trabajo habituales. En este esquema, que es de un viejo manual pero que está muy bien esquematizado, vemos qué pasa con la deformación de la cubierta si uno no utiliza la presión adecuada. Si uno utiliza la presión adecuada, la superficie de apoyo se distribuye homogéneamente en todo su ancho. Cuando la presión que yo le pongo a las cubiertas, supongamos que en vez de 16 le dejo las 30 libras que usé para transporte, se va a apoyar mucho más al centro y no en los costados. Y después se va a ver el desgaste en las cubiertas, va a patinar más y se va a ver el desgaste en el centro, se va a ver más gastada la cubierta que en los laterales. Y al revés de esto va a pasar si en vez de trabajar con 16 libras trabajo con 8 libras. Si bajo con poca presión, lo que va a pasar es que se va a apoyar mucho en los laterales y poco al medio, y va a pasar el desgaste todo lo contrario, se va a gastar en los costados y menos en el centro. ¿Ah? Esto es muy importante, esto se controla, se calibra como cualquier cubierta de un vehículo tradicional, y las presiones por lo general se hablan de 16 libras para trabajo, 30 para transporte, pero insisto, eso en los manuales también está como información anexa y hay que respetarlo. Contrapeso o lastres. Más adelante vamos a hablar de toda la parte de terramecánica de tracción, pero digamos, es importante muchas veces para incrementar las prestaciones tractivas de las unidades agrícolas adicionarle peso extra al mismo peso que tiene el motor, el chasis y la cubierta, para que su relación peso-potencia sea ideal y pueda tirar en forma óptima y no digamos, subutilizar la potencia que tiene el tractor. Hay diferentes formas de agregarle peso. Una es con estos valijines metálicos que se pueden poner en la parte delantera, o estos aros metálicos en las ruedas, en los rodados traseros, o a veces se le puede agregar agua, se puede hidrolastrar, ¿no? Acá lo que está marcando hasta qué nivel se puede agregar agua, más no se puede poner porque acá quedaría el pico, no se puede llenar totalmente de agua una cubierta, máximo va a ser hasta la altura del pico, y de esa forma darle peso. Para que tengan una idea, una cubierta agrícola, una 23-130, se le pueden agregar unos 500 litros de agua, o sea, unos 500 kilos de agua. Obviamente el agua es mucho más barato que andar comprando estos contrapesos. Pero bueno, esas son las dos formas de lastrar, de poder lastrar, de darle contrapeso a los tractores. Otra cosa muy importante es que para determinadas situaciones los tractores tienen que tener la posibilidad de modificar sus trochas, ¿no? Hablamos de trocha, de la distancia que hay desde centro a centro de las ruedas, tanto motrices como direccionales, ¿no? Y de esa forma poder encajar esa distancia muchas veces en los surcos de diferentes cultivos, ¿no? Acá vemos una cosa bastante extraña, que es un cultivo de trigo con una entrefila, y en esta entrefila están intersembrando un cultivo de verano. Bueno, es algo bastante poco convencional, pero podría haber usado una imagen de un cultivo hortícola perfectamente. Bueno, los tractores tienen que tener versatilidad al momento de modificar la trocha y rápidamente poder adaptarse a diferentes distanciamientos de cultivo. Eso es algo muy importante. En cuanto al mantenimiento de los neumáticos y el tren delantero, podemos decir que cada 50 horas habríamos que revisar la presión de las cubiertas, o sea, una vez por semana, calibrar las cubiertas, esa presión que yo les decía. En el caso del tren delantero, si es solamente direccional, las presiones de trabajo sí son de 30 libras más o menos. El ajuste de tuerca, ya que está reviso que no haya tuercas flojas. Y en cuanto al tren delantero, cada semanalmente un engrase, ¿no? Genera un engrase de todo el tren delantero, rótulas, extremos, las masas y todo eso. Y cada 1000 horas el control de recambio de piezas gastadas del tren delantero. Si yo veo que los extremos de dirección, los bujes y todas esas cosas empiezan a tener desgaste, no esperar a que estén absolutamente rotas, sino estar pensando en hacer un recambio. Dejando el tema rodado, hablemos un poco de lo que es el engrase.
en los manuales, todos los manuales siempre van a ver este tipo de esquema donde lo que te hacen es una identificación rápida de todos los puntos de engrase que tiene ese tractor, todos los puntos móviles que necesitan un engrase. Por ejemplo, acá vemos, esto está sacado de un manual, esto que vemos acá es la junta homocinética del rodado delantero, ¿no? De la rueda delantera de un tractor, y ahí lo que hay es un alemite, por si alguno no conoce esto. Este pequeñín es un pico que tiene un tamaño homologado por el cual uno puede colocar grasa por medio, acá le puse una imagen por si alguno no conoce la grasera, por medio de esta herramienta que es una grasera, colocar grasa y de esa forma lubricar estas piezas en movimiento. Todos los manuales siempre van a tener este tipo de esquemas donde te dicen cada tantas horas, por ejemplo los redondos, cada 10 horas. Yo la verdad que me conformo si lo hacen cada 50, estaría excelente, pero lo que pasa es que muchas veces se subestiman, los engrases se hacen muy distanciados y después los desgastes, principalmente en tren delantero y en el sistema de 3 puntos, es excesivo. Esto es algo muy común de ver. Entonces el engrase también es una cuestión de mantenimiento muy importante a tener en cuenta, y que todo esto también se puede plasmar en esa famosa planilla que hablamos al comienzo. Bien, hablemos un poco del manejo del gasoil. En cuanto al almacenamiento del combustible, ¿no? Una vez que llega el combustible al campo, yo soy el responsable de cómo manipularlo para que la contaminación sea la mínima posible y que las roturas que genera el mal almacenamiento del tractor sean las mínimas generadas a los tractores. Entonces hay 3 preguntas que yo me hago. Primero, ¿cuánto almacenar? ¿Cómo almacenarlo? ¿Y cómo manejarlo? ¿Cuánto almacenar? Bueno, la pregunta de esto se responde en función de la capacidad operativa, del tamaño de la explotación. Si yo tengo un tractor o tengo 10 tractores, no va a ser lo mismo la autonomía semanal o mensual que tengo que estar pensando en cuanto a la capacidad de almacenamiento. Pero no solo va de la mano del dimensionamiento de la explotación agraria, sino de tener en cuenta de que los gasoil de invierno y de verano cambian sustancialmente su composición. En verano, los gasoiles que se utilizan en verano, que salen de las refinerías, tienen un mayor contenido de parafina. La parafina, en el momento de hacer la pirólisis del combustible, es un material más pesado. No voy a hablar de pirólisis de combustibles, pero la parafina es un hidrocarburo más pesado, más viscoso, que durante el verano te permite que el gasoil tenga más viscosidad, lubrique mejor las piezas internas de la bomba eyectora, etcétera, etcétera. Entonces en verano el gasoil tiene mayor contenido de parafina. En invierno el gasoil tiene menor contenido de parafina. ¿Qué pasa si yo compro mucho combustible en verano y ese combustible de verano lo voy a utilizar en el invierno? Lo que va a pasar es que al bajar la temperatura, la parafina se tiende a solidificar, y esa solidificación me puede generar problemas al momento del funcionamiento principalmente de la bomba eyectora y de las toberas, pero también me puede complicar el tránsito en los filtros. Los filtros se tienden a tapar, a no tener buena capacidad de filtrado. Entonces es importante que si voy a comprar, voy a planificar compras, comprar gasoil en verano y gastarlo en el verano, y en invierno hacer una nueva compra, al menos tener esa previsión. En cuanto a cómo almacenarlos, ahora le voy a mostrar un esquema de cómo debería ser un almacenamiento medianamente óptimo con un simple esquema, y también de cómo manejarlo. Acá vamos a ver cómo almacenar gasoil. Este esquemita, que también es de un viejo manual, está muy bueno y queda en claro de cómo debería ser el almacenamiento y el manejo del gasoil. Siempre hay que tratar de que desde la llegada del combustible, ya sea que venga con un camión distribuidor de combustible hasta el campo, o que yo fui con tambores y compré, o con un chulengo, o sea, un carro transportador de combustible, y lo cargué con una bomba, siempre el tanque de almacenamiento hay que tratar de que quede
elevado y la carga del tanque de almacenamiento al tractor sea por gravedad. En lo posible que acá ya no haya una bomba que bombee hacia el tractor. Si uno logra esto, ¿qué va a lograr? Que por decantación toda la materia más pesada, tierra y agua, se vaya al fondo, y si el tanque está levemente inclinado, yo con una canilla puedo ir limpiando y sacando principalmente el agua, pero también puedo sacar algo de material. Si el chupador está lo suficientemente elevado, no va a agarrar suciedad, el combustible va a estar mucho más limpio y al tractor le va a llegar un combustible mucho más limpio, ¿tá? Entonces el tanque sí puede estar bajo techo mucho mejor para evitar excesos o digamos altas o bajas temperaturas, y también que se moje, que por algún motivo le puede ingresar agua, también por eso el techo. Siempre tiene que tener algún respiradero de seguridad para que los gases que se generan acá puedan ser venteados constantemente. Esto no tiene que estar en un galpón cerrado, jamás, siempre en un tinglado donde haya buena ventilación, y de esa forma es como se debería almacenar el combustible y se debería cargar por gravedad, sin una bomba. Si estoy obligado a utilizar una bomba porque cargo desde un carro, sepan que la bomba genera turbulencia y esa turbulencia hace que mucho de este material que se fue al fondo va a empezar a dar vuelta y va a ir a parar al tractor, ¿tá? Entonces esto es lo ideal, y a veces con no mucho dinero y un poco de creatividad se pueden hacer estas cosas, acorde al tamaño de cualquier tipo de explotación. Bueno, dejemos el combustible y vamos a hablar un poco de los aceites. Los aceites lubricantes de motor, no los de sistema hidráulico, sino los de motor. Vamos a ver que existen dos clasificaciones, los monogrados y los multigrados. Y los dos respetan una norma internacional que es la norma SAE, Sociedad Americana de Ingeniería, la cual usa una nomenclatura, una escala que va desde 5 hasta 60 o más, en la cual el valor menor se va a evidenciar con una mayor fluidez y el valor mayor con una menor fluidez, o sea, una mayor viscosidad. De esa forma los puedo subdividir en aceites. Primeramente los monogrados en aceite ahora vamos a hablar de multigrado, pero primero entendamos lo que es un monogrado. En aceites de invierno, que siempre llevan esta W de winter, invierno en inglés, y aceites de verano que no tienen ese W. Eso en cuanto a aceites monogrado. Entonces un SAE 5W, por ejemplo, es un aceite de invierno y de muy invierno. Esto es para usar en la Antártida, ¿tá? Donde las temperaturas son extremadamente bajas, y a muy baja temperatura tiene que ser fluido igual el aceite. El arranque, cuando va a arrancar, tiene que estar igualmente, el aceite tiene que estar fluido. Entonces su punto de fusión es muy alto, mientras que el SAE 20, bueno, es diferente, a mayor temperatura, ¿no? Y los aceites de verano, digamos, mientras mayor es la temperatura habitual, principalmente la de arranque, van a tener un mayor número. Un SAE 60, por ejemplo, sería un monogrado por utilizar, no sé, en zonas tropicales, ¿tá? Donde la temperatura es altísima y por ende lo que va a pasar es que es mucho más viscoso, porque siempre va a estar caliente, aún estando el motor apagado, capaz que hace 40 grados de temperatura. Entonces es más viscoso. Este es más fluido y este es más viscoso. Esto en cuanto a los aceites monogrados, que en su mayoría son de origen mineral. Después empiezan a haber combinaciones entre el mineral y los aceites de síntesis química, y se pueden lograr combinaciones, digamos que en cuanto a sus propiedades físicas, y hacen que se comporten en un rango de temperatura como un aceite de invierno y con otra temperatura como un aceite de verano. Y ahí aparecen los aceites multigrados. Y estos son los que habitualmente, porque
que estos ya son viejos, ya digamos que casi en el mercado no existen, y estos son los que hoy tenemos en el mercado. Y cuando uno se arrima, ya sea en el vehículo propio, y ve un bidón de lubricante, va a ver que por ejemplo dice SAE 15W40. ¿Qué quiere decir esto? Que a bajas temperaturas, o sea cuando está arrancando el motor, se va a comportar como un SAE 15W, va a tener la viscosidad de un SAE 15, y cuando el motor logre su rango de temperatura óptimo, ya de funcionamiento, se va a comportar más que nada como un SAE 40. Y análogamente va a pasar lo mismo con todas las otras versiones de aceite multigrado, 2050, 560, ¿no? Y etcétera. Esto visto desde un esquema, vamos a ver qué pasa esto. Supongamos que un SAE 15, ¿no? un aceite de invierno, a baja temperatura, ¿qué va a pasar? Va a tener una determinada viscosidad. Y cuando aumenta la temperatura, va a modificar su viscosidad. ¿Tá? Mientras que el SAE 40 va a tener una prestación, va a tener una mayor viscosidad, ¿no? Una mayor viscosidad a igual temperatura, ¿no? Supongamos que a esta temperatura de arranque va a tener una mayor viscosidad, y este va a tener una mayor fluidez, que es lo inverso de la viscosidad. Y esto a temperatura de arranque, este va a ser extremadamente fluido, y este va a tener una viscosidad interesante, o sea, una viscosidad que va a ser lo suficientemente buena para lubricar. ¿Qué hace un lubricante multigrado? Promedia los dos casos. Entonces, a bajas temperaturas se comporta, esto es lo que hace un 15 de 40, a bajas temperaturas se comporta más cercano a un SAE 15, y a altas temperaturas se va a comportar más similar a un SAE 40. Esto es lo que va a pasar con un aceite multigrado. Por ende, hoy en el mercado los monogrados desaparecieron, ya no se utilizan salvo en algún motor estático que trabaja interno, en un generador eléctrico, pero ya digamos que están fuera de circulación del mercado. Hoy son todos, prácticamente todos, aceites multigrados. Yo lo que quería es que ahora entiendan qué quiere decir 15, 40, 20, 50 o la nomenclatura que sea. Después hay una norma internacional que es la API, que lo que hace es clasificar la calidad de los aceites, o más que nada las prestaciones con las cuales se puede desempeñar cada uno de los aceites, y para lo cual se utiliza una letra que es la C, y una segunda letra que va cambiando A, B, C, D, A, ¿no? Y a medida que va avanzando en el abecedario la segunda letra, lo que voy viendo es que ese aceite está homologado para prestaciones de mayor exigencia. Por ejemplo, en vehículos de transporte, digamos, urbano, por lo general los aceites son CC, ya sea SB, ya no hay en el mercado, son CC o CD. Mientras que para maquinarias agrícolas ya son CG, CH, y para maquinarias viales que hacen muchísimo más fuerza todavía y trabajan en condiciones más extremas, son de acá para arriba. O sea, mientras más demanda, más esfuerzo y condiciones rigurosas esté sometido ese motor, necesita un aceite de categoría API superior. Esto quiero que les quede claro, que esta información también está siempre en los bidones. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar rápidamente de una cuestión de seguridad, lo que es la vestimenta y protección personal. En cuanto a la vestimenta y a la ropa que tiene que utilizar un operario, el mameluco es ideal. El mameluco tiene la gran ventaja, primero, que bueno, permite que por debajo tenga otra ropa el operario y no tenga que andar haciendo diferentes mudas. Eso es desde ya. Pero lo más importante de un mameluco es que obliga al operario a no tener ninguna parte, digamos, suelta. Acá no hay bufandas, no hay cinturones, no hay ningún tipo de pequeñas
soga o lo que sea, ¿no? Vieron que a veces esos cordones que tienen las capuchas de los buzos y todas esas cosas que quedan sueltas son muy peligrosas cuando el operario trabaja en piezas en mecanismos que están en movimiento, poleas, correas, la toma de fuerza. Esto hace que considerablemente se aumente la seguridad del operario. Las botas o digamos el calzado que tiene que utilizar un operario de un tractor siempre tiene que ser con puntera reforzada, ya sean con puntera metálica o de algún polímero plástico que resista, pero tienen que ser con puntera reforzada. Pueden ser de tipo borseguí o tipo zapato, que tengan más apoyo en la parte de los tobillos. Bueno, eso es relativo, pero sí o sí tienen que tener punteras para evitar cualquier tipo de accidente por compresión en el extremo de los pies. Eso desde ya, para poder homologar y poder estar dentro de las normas de cualquier tipo de ART. ART son las aseguradoras de riesgo de trabajo. En cuanto a los guantes, muchas veces los operarios tienen que bajar del tractor y operar con mangueras hidráulicas, hacer algún tipo de manejo de engrase. Es importante que siempre dispongan de algún tipo de guante de este tipo, que son los resistentes a hidrocarburo. Son los guantes que son recomendables para trabajar con aceites, grasas, combustible. Y este otro tipo de guantes de caña larga, que son los guantes de nitrilo. Estos que no son los guantes de látex comunes, el nitrilo es un polímero especial que permite manipular, por ejemplo, agroquímicos y otro tipo de agentes químicos altamente corrosivos o peligrosos para la persona. Entonces, guantes resistentes a hidrocarburos o guantes de nitrilo según la función que tenga que cumplir el operario. Esta es otra cosa muy importante: las sordinas, ya sea tapones auditivos o sordinas integrales, adaptadas al rango de sonido que vaya a utilizar, que atenúen los decibeles que tienen que atenuar. Por encima de 80 decibeles el daño por acción crónica de ese ruido puede generar daños irreversibles en la audición de los operarios. Entonces es muy importante el uso de este tipo de protección auditiva. Y después el otro tema, y principalmente con los integrales, no tanto con los tapones, con los integrales, es que filtran muchas frecuencias de sonido y me permiten escuchar sonidos que están relacionados con roturas puntuales. Si yo vengo trabajando y de golpe siento un sonido anómalo, muy agudo o muy grave, muchas veces tiene que ver con alguna rotura. Por ejemplo, se rompió tal o cual pieza de la máquina que va atrás o mismamente del tractor, y el filtrado constante de un montón de gamas de frecuencias de sonido le permiten al operario darse cuenta a tiempo de esa rotura. Lo que jamás hay que hacer es ir escuchando música. Jamás un operario de un tractor o de una cosechadora o de una máquina vial puede ir escuchando música. O sea, en vez de tener esto, tener los audífonos escuchando música, porque la audición del operario es fundamental para rápidamente identificar una rotura. Entonces jamás se puede ir escuchando música. Si un tractor tiene una radio, es para escuchar cuando está parado, pero nunca para cuando se está trabajando. Eso tiene que quedar claro. Cuando uno va trabajando no puede ir escuchando música, tiene que ir escuchando la música del tractor o la música de la cosechadora, que es el ruido. Esa es una de las principales funciones que tiene que cumplir un buen tractorista. La protección auditiva, la protección visual también es muy importante, ya sea para el filtrado de la radiación solar con anteojos que filtren la radiación ultravioleta para atenuar, digamos, el desgaste y el deterioro de la retina, y también protecciones auditivas, protecciones oculares que tienen que ver a veces con el impacto que puede generar. Pues supongamos que el operario se baje y haga algún tipo de reparaciones o en una manguera hidráulica
o que le pueda entrar, supongamos que hay que hacer un trabajo con una moladora o algo. Este tipo de gafas es muy importante. Vamos a hablar un segundo de lo que es el concepto de ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Bueno, la definición de ergonomía. La ergonomía es una rama de la ingeniería que lo que hace es estudiar la biomecánica. En general, acá vamos a hablar de la cuestión laboral, pero también puede ser en la cuestión deportiva o recreativa. Vamos a hablar de la cuestión laboral. Estudia la biomecánica relacionada con, en este caso, la operación de una situación laboral. En qué grado de comodidad va a trabajar ese operario y cómo la función que está generando, el trabajo que está generando, afecta a su salud de forma tanto aguda como crónica. Eso es la ergonomía. Cómo se puede modificar diferentes situaciones de trabajo para disminuir la fatiga de ese operario y de esa forma disminuir muchas veces ausentismo laboral, accidentes laborales, y eso es lo que estudia la ergonomía. Y por eso les puse esta imagen. Fíjense este volante, ¿no? Imagínense una persona que tiene que trabajar varias horas con un volante, con este volante, que tiene un pedazo del volante, tiene la goma, y otro pedazo tiene, ya está el fierro, digamos, la varilla totalmente pelada. Al momento de, más allá de que este tractor tiene tracción, tiene dirección mecánica, no tiene dirección hidráulica, si el operario tiene que estar constantemente, digamos, dando un giro al volante y se encuentra con esta parte, es muy difícil, digamos, porque se le resbala, es más chico y encima es metálico, no tiene adhesividad, se le va resbalando la mano y tiene que hacer mucho más fuerza para girar. Y esa fatiga crónica, eso va a hacer que al término del día sienta un cansancio extremo en sus dedos y muy posible termine con una tendinitis en la muñeca o en los antebrazos o en los dedos, nada más que por una cuestión de no haber utilizado un volante en buenas condiciones. Bueno, ejemplos como este podemos ir a el asiento, la posición del asiento, si tiene techo o no, la cabina, la cuestión del vidrio, un montón de cosas que podríamos hablar una clase entera, y al final de la materia vamos a tratar de hablar un poco de ergonomía. Pero si no llegamos, igual yo quería dejar en claro qué es la ergonomía, ¿tá? Y desde qué punto de vista de la maquinaria agrícola hay que estudiarla. Y hay muchísimo para hablar de este tema. Vamos a hablar un poco de los pictogramas, ¿no? De todo lo que es cartelería relacionada con cuestiones de seguridad. Y para evitar un accidente siempre hay que tratar de identificar claramente el riesgo que existe. Entonces, donde existe un riesgo hay que poner un pictograma, un cartel, de esos carteles que no solo tienen una cuestión textual, un texto, sino que tienen algún dibujito que impactan, ¿no? Y estos pictogramas siempre tienen que lograr tres cosas: claridad, ubicación e impacto. Tienen que ser claros, tienen que decir directamente el mensaje que yo quiero dar, no tienen que andar con muchas vueltas. Por eso no tienen que tener mucho texto, muy poquito texto, unas o dos o tres palabras nada más, y una imagen y nada más. Un color que los resalte, que los clasifique. Tienen que estar muy bien ubicados, tienen que estar cerca del riesgo, no tienen que estar en la otra punta del galpón, tienen que estar muy bien y estratégicamente ubicados. Tienen que tener en cuenta el circuito de los operadores y el impacto. A veces hasta tienen que ser algo, digamos, extremos y crudos en su mensaje y poner, digamos, en situación al riesgo de que uno está corriendo. A esto me refiero con las tres cosas: claridad, ubicación y impacto. Claridad, fíjense, acá esta es la parte trasera de un tractor, donde está la toma de potencia, ¿no? Esta es la toma de potencia, ¿no? La salida de la toma de potencia de un tractor, y podemos ver que tiene este pictograma, ¿no? Esta calcomanía pegada acá, y dice: peligro, no acercarse a la toma de fuerza cuando está en funcionamiento. Es clarito lo que está diciendo, ¿está? Color amarillo, te dice peligro, no te acerques, poco texto. Y después tiene a un señor, pobre señor, que se está enroscando en todo el mando cardánico, o sea, está
está teniendo un accidente gravísimo y digamos que uno es muy cruel al poner esto, pero justamente lo que uno busca es impacto, que la persona que lo vea sepa que le puede llegar a pasar algo similar. Entonces este pictograma está cumpliendo las tres funciones: está claro, está bien ubicado, no está en la trompa del tractor o dentro de la cabina, está justo en el lugar donde pueda generar un riesgo, y tiene una cuestión de impacto. Los pictogramas se clasifican en los que son por prohibiciones, que siempre son los clásicos blancos con el círculo rojo y una banda en diagonal, una banda roja en diagonal, y esto hay una clasificación internacional de este tipo de pictogramas, pero siempre, ¿no?, uno ve y siempre son los mismos, que por más que no tenga el texto, no es necesario que tenga el texto. Si uno ve así ya sabe que es contramano. Uno va por un camino, por ruta, donde ve esto, ya uno se acostumbró que esto es contramano. Si uno ve esto, no perros, digamos, uno ya está acostumbrado en la vida habitual, uno va constantemente topándose con pictogramas. Estos son los pictogramas que están hechos para prohibir, para obligar a que algo no se haga. ¿Tá? Después están los pictogramas que son indicativos, que solamente te advierten. Tené cuidado que por lo general son amarillos, son triangulares, amarillos, de borde negro, y lo único que hace es advertir. Te dicen riesgo de atrapamiento, no metas la mano ahí porque posiblemente tengas algún tipo de accidente. Baja temperatura o lo que sea, riesgo eléctrico, ¿no? Estos siempre están cerca de los tableros eléctricos, ¿no? Siempre son advertencias. Siempre los amarillos, los triángulos amarillos son advertencias. Tienen que estar bien ubicados, tienen que tener impacto, y que tienen que ser muy claros. Aún sin saber leer sin saber leer o no saber este idioma, uno al ver esto rápidamente se da cuenta, se tiene que dar cuenta del riesgo que está corriendo. Y después están los pictogramas indicativos, que imponen una acción. Te dicen, vos tenés que hacer tal cosa en ese momento. Te dicen, ponete el casco. ¿Tá? También, aunque no sepas castellano, si vos esto es obligatorio usar un casco. Punto. ¿Tá? Obligatorio usar una máscara antigás. Obligatorio mantener cerrado con candado. Hay que ir hacia la derecha. ¿Tá? Dirección obligatoria a la derecha. Usar guantes, obligatorio. Cada uno tiene lo suyo, y esos son los pictogramas que uno utiliza. Después, otra cosa muy importante en seguridad es que para evitar un accidente siempre es necesario aislarlo. Digamos, acá vemos, por ejemplo, una enfardadora que tiene un montón de piezas en movimiento, y estas piezas, si uno no le pone una carcasa protectora, por algún motivo el operario está trabajando o queriendo hacer un tipo de modificación, reparación, lo que sea, y esto está en funcionamiento, cualquier cadena de esas puede agarrarle la mano o algún puño de ropa o una bufanda, lo que sea, y generar un accidente gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Acá hice una pequeña animación para que vean. Lo que habría que hacer es colocarle algún tipo de cubre, ¿no?, un cobertor, y de esa forma aislar los factores de riesgo. Esto siempre es muy importante. Bien, dejemos un poco la cuestión de seguridad, hablemos de otro accesorio muy importante de los tractores, que son las tomas de potencia. A la salida del tractor siempre vamos a tener un mando de eje que va a estar homologado, va a tener un determinado tamaño en diámetro y en cantidad de estrías, ¿tá? Que esto va a estar internacionalmente homologado. En Argentina no le damos mucha importancia a esto y fabricamos tractores de una sola categoría, pero en el mundo existen tres categorías, 1, 2 y 3, que dicen que hasta 75 kilowatts de potencia se utilizan los de 6 estrías. Después viene la categoría 2 de 21 y después hay de 22 estrías de más de 150 kilowatts. Bueno, en Argentina no, hacemos tractores de 400 caballos y tienen salidas de 6 estrías, ¿no? Bueno, pero esa es una particularidad de la República Argentina y no es una homologación tradicional en el mundo, ¿tá? Pero esta es la salida. El régimen de giro de esto
homologado debería ser de 540 revoluciones por minuto a un determinado régimen del motor. Se logra acá un régimen homologado de 540 revoluciones, y de esa forma todo lo que está atrás tiene que girar a esas revoluciones y está todo dimensionado y homologado para funcionar a esas revoluciones. Existe una segunda categoría, que es la de 21, que está hecha para trabajar a 1000 revoluciones por minuto, que justamente están hechos para herramientas de mayor prestación de potencia. Esto es algo que habitualmente en la Argentina no se respeta, pero en todo el mundo sí. ¿Tá? Esto quiero que sean conscientes. Los mandos cardánicos, que son los que se acoplan a este tipo de toma de potencia, tienen la particularidad de tener en su construcción una parte telescópica móvil y en sus extremos unos mandos en forma de horquillas y crucetas que me permiten tener un cierto rango de giro. ¿Tá? Por lo general, para evitar accidentes, acá vemos un mando cardánico descubierto, se les colocan unos cubrecardan. Por lo general en la Argentina la calidad de los cubrecardan es bastante malo. Fíjense que con muy poco tiempo esta máquina era relativamente nueva y ya se estaba rompiendo. O sea, los materiales, no cualquier polímero plástico se puede utilizar para hacer un cubrecardan. Y después otra cosa muy importante es cómo se acoplan los mandos cardánicos. Hay dos formas. Por ejemplo, si este mando cardánico, que tiene un ingreso, digamos, esta parte telescópica, tiene esta parte que es cuadrada, macho-hembra, me va a permitir ponerlo en dos posiciones. ¿Ven? Esta horquilla, esto lo vamos a ver mejor en la práctica igual, pero para que ya lo vean acá. ¿Ven? Esta horquilla y vean esta otra horquilla. Están en la misma posición, están en el mismo plano geométrico. Así estarían bien colocadas, y al momento de girar eso y de, digamos, de modificar, donde uno genera una cierta modificación del ángulo de trabajo porque va a doblar con esta herramienta, no va a tener mayores problemas porque está bien acoplado. Cuando la diferencia, ¿no? Ahí está el esquema que me está diciendo que las horquillas están en el mismo plano. Si a diferencia de esto yo hago esto, ven, acá están en el mismo plano. Yo saqué, hice otra foto, puse esto y lo puse al revés. Esta queda en este plano y fíjense que esta la puse cambiada a 90 grados. Esta es la forma donde no hay que acoplar los mandos cardánicos, porque esto, cuando esto que es una fumigadora de frutales doble, la vibración que va a generar esto va a ser excesiva y va a romper todo, va a romper las crucetas, va a romper la horquilla, algo va a romper seguro y seguramente va a ocasionar algún accidente o en el menor de los casos una rotura grave. ¿Tá? Entonces esta es la forma inadecuada de hacer un acople de un eje cardánico. ¿Tá? Esto es lo que no hay que hacer. Cuando los radios de giro son muy cerrados, cuando por algún motivo la máquina tiene que seguir funcionando a altas revoluciones y tiene que girar muy cerrado, porque estos mandos cardánicos me permiten girar hasta 30 grados, y estos son 0 grados, hasta 30 grados, como se ve acá, hasta 30, 25, 30 grados, me permiten los mandos cardánicos comunes con crucetas de horquillas. Si yo tengo que girar a mayor ángulo, alrededor de 80 grados, en realidad no tanto, más o menos hasta 60 grados, estoy obligado a utilizar este tipo de accesorios que se llaman juntas homocinéticas. ¿Qué son estos? La junta homocinética no es otra cosa que una doble horquilla y doble cruceta con este contrapeso metálico. También lo vamos a ver en la práctica seguro, que lo que me permite es tener el doble o más de radio de giro sin tener problemas de tener exceso de vibración y rotura en alguna de las partes móviles. ¿Tá? Entonces, algunas herramientas, por ejemplo, esto está puesto en una arrolladora, tienen que sí o sí, que están obligadas a ir a alto régimen y doblar muy cerrados, tienen que tener juntas homocinéticas. Bien, para ir terminando, normas básicas del manejo del tractor. Vamos a ver algunas cositas, cómo subir y bajar del tractor. Tengan en cuenta que las aseguradoras de riesgo de trabajo dicen que cuando se supere el 1,80 m de altura del piso,
el trabajo normal se trabaja en un trabajo de riesgo en altura. Hay muchos tractores que superan esas alturas de 1,80 m. Todas las cosechadoras, absolutamente todas las cosechadoras, superan la altura del 1,80 m. Para las aseguradoras de riesgo de trabajo que hacen su función, habría que ponerse un casco y ponerse un arnés. Yo jamás vi una persona con un casco y con un arnés arriba de una cosechadora, porque la verdad que no creo que lo amerite. Pero sí hay que primar ante todo la seguridad y ver qué pasa con esa persona que está a una altura que si se genera un accidente, la caída puede llegar a ser muy grave y tener un siniestro muy grave, y las aseguradoras de riesgo de trabajo te lo marcan. Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿cómo subir y bajar de un tractor? Fíjense, este señor está subiendo al tractor. ¿Y cómo está subiendo? De frente, ¿no? Como si estuviera subiendo la escalera. Bueno, eso es normal, o sea, uno subiría así. Lo importante es cómo bajar del tractor. Bueno, así como subió, debe bajar, mirando siempre a la cabina del tractor. No querer bajar con los talones, porque ahí es donde se generan la mayoría de los siniestros de caída. Y si a vos te pasa eso, la aseguradora de riesgo de trabajo te va a decir: señor, usted no cumplió con las normas, no lo capacitaron o lo que sea, no se van a hacer cargo del siniestro, y el empleador no va a tener los beneficios de la aseguradora de riesgo de trabajo. Entonces eso es algo muy importante. Siempre hay que bajar como se subió. Eso es muy importante. Después, ¿cómo arrancar o apagar un tractor? Es difícil encontrar una imagen que te grafique esto, ¿no? Yo decía, ¿cómo hago para explicarlo? Bueno, se me ocurrió poner esto, ¿no? Acá vemos dos personas, uno dándole un mate a otro. Por lo general nosotros somos argentinos y sabemos que el mate es una situación, digamos, de amistad y de un momento de distensión, donde uno, digamos, tiene cierta paciencia y está descansando y tomándose su tiempo. Y bueno, y la misma filosofía habría que tener al momento de tanto arrancar un tractor como apagarlo, ¿no? Así como uno tiene paciencia y se toma cierto tiempo, bueno, cuando uno va a arrancar el tractor a la mañana o lo va a apagar, tiene que pensar de la misma manera. Tomarse su tiempo, arrancarlo despacio, se pisa el embrague, se le da arranque, y bien arranca, se pone el acelerador de mano a mitad de régimen y se lo deja un rato, unos 10 minutos, hasta que logre la temperatura óptima, y recién ahí se sale a trabajar. Jamás se sale a trabajar con un motor en frío. Siempre se espera que el tractor logre una temperatura óptima de trabajo. Por eso pongo esta imagen. Tómense su tiempo, háganlo, tómense un mate entre medio, y de esa forma se van a asegurar la vida útil del tractor. Y después lo mismo cuando uno lo va a apagar. Cuando va a terminar la jornada de trabajo, dejarlo regulando unos minutos, a bajas vueltas, cosa que se enfríe de a poco el tractor, y luego apagarlo. No venir a alta temperatura y generar un pico de temperatura que puede afectar al motor, principalmente a las válvulas de escape. Las herramientas agrícolas pueden ser acopladas de dos formas diferentes. Por un lado, se pueden acoplar por medio de una barra de tiro. De esa forma se está hablando de que están acopladas en forma de arrastre, o se pueden acoplar al sistema de 3 puntos del tractor. Vamos a hablar primero del primer tipo, que son las herramientas que se enganchan de arrastre. Pero previo a esto, hay que tener en cuenta que los tractores tienen dos tipos de enganche, y hay que saberlos diferenciar, porque los dos tienen funciones totalmente diferentes, y si yo no conozco para qué se usan, puedo ocasionar graves accidentes. Primero, vamos a hablar de la barra de tiro. La barra de tiro, vamos a poner el puntero láser. La barra de tiro es un accesorio que tienen los tractores que me permiten acoplar desde el centro de gravedad del tractor. El centro de gravedad es un punto de equilibrio geométrico en la cual todos los pesos están normalizados y entra en un balance geométrico, y ese punto de enganche que está abajo del tractor es el punto donde se debe
realizar todos los esfuerzos normales, todos los esfuerzos tractivos desde el punto de vista de todo lo que son las labores agrícolas. Bueno, eso se logra gracias a que el tractor, acá lo podemos ver, acopla este accesorio que es la barra de tiro a ese punto que es el centro de gravedad, y hay otro punto que estaría acá, que sería el punto de enganche, que es donde coincide con el perno. Esa es la barra de tiro. La barra de tiro es un accesorio que está homologado, que tiene un determinado largo, se tiene que colocar a una determinada altura, tiene que tener un determinado diámetro de agujero, todas sus dimensiones, su amplitud de ángulo, todo esto tiene que estar homologado y se tiene que respetar. Cuando uno realiza una reforma al tractor, muchas veces no tiene en cuenta esas normativas, esas homologaciones, y hace que muchas veces por un lado se generan accidentes o las herramientas no puedan ser traccionadas correctamente. Entonces, eso en cuanto a la barra de tiro, ¿tá? Después hay un segundo enganche que es menos habitual ver, pero si está, es importante identificarlo y nunca enganchar una herramienta para traccionar, o sea, para hacer algún tipo de labor, en este otro enganche, que es el enganche de transporte. El enganche de transporte es un acoplamiento que está muy por arriba, ¿no? Si este es el tractor, el enganche de transporte estaría por acá arriba o más, no me daría el puntero para mostrarlo, y sirve solamente para transportar acoplados de camiones, carros de dos ejes, no carros de un eje, carros de dos ejes, y justamente está más arriba porque está, digamos, normalizado en relación al centro de gravedad de lo que es un acoplado, diferente al centro de gravedad que tiene un tractor en relación a un acoplado. Entonces, ¿puedo enganchar un acoplado a la barra de tiro? Sí, lo puedo llevar porque está bajo, tiene un centro de gravedad bajo. Digamos, no va a ser lo ideal, no es recomendable hacer transportes a velocidades, los tractores no andan rápido, pero a velocidades, digamos, de 20, 25, 30 km por hora con un acoplado enganchado en la barra de tiro. Lo correcto sería engancharlo en el enganche de transporte, que está más alto, que se normaliza el centro de gravedad de un acoplado, y de esa forma el transporte va a ser mucho más seguro. Entonces, eso en cuanto a la barra de tiro. La barra de tiro tiene sus movimientos, tiene un movimiento para modificar el ángulo, o sea, desplazar excéntricamente su punto de enganche hacia la izquierda, hacia la derecha. Se pueden acortar y alargar, tiene varios puntos por dentro y hace que la barra de tiro vaya más atrás o más adelante. Eso va a ser muy importante para el momento donde yo tengo que determinar la mayor eficiencia tractiva. Mientras más atrás sea el enganche, mientras más largo sea el punto de enganche, más palanca le va a hacer a la rueda motriz, y de esa forma va a aumentar la eficiencia tractiva. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y después las barras de tiro se pueden poner hacia arriba o hacia abajo, que de esa forma uno puede modificar, pero en pequeña magnitud, la altura del centro, digamos, la altura del punto de enganche. Y de esa forma también aumentar un poco el brazo de palanca y modificar la eficiencia tractiva. Entonces, ¿cómo acoplar y desacoplar herramientas en forma segura? Vamos con el primer caso, con el tema de la herramienta de enganche. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Fíjense esta rastra que la dejaron en una loma, ¿no? ¿Y qué pasó con su pie de seguridad? ¿Qué pasó? Al dejarla en una loma donde la bajaron, la rastra quiso ir adelante por gravedad, se arrastró y dobló la pata de enganche. Entonces, como norma general, siempre desacoplar las herramientas en lugares nivelados, obviamente. Eso desde ya tiene que ser un lugar nivelado. ¿Y cómo me doy cuenta si el desacople fue adecuado? Es muy simple. Si yo voy a desacoplar la herramienta y puedo sacar el perno que se colocan acá, sin ningún tipo de esfuerzo, quiere decir que la herramienta no está haciendo ningún esfuerzo ni lateral, ni está colocado en ningún, digamos, desnivel ni nada. Si yo puedo sacar el perno y hacer ninguna fuerza,
quiere decir que la herramienta está colocada en un lugar armónico y la voy a poder desacoplar sin ningún tipo de problema. ¿Ah? Bueno, si yo hago eso, va a ser mucho más fácil al momento de acoplar la herramienta, porque va a quedar en un lugar nivelado, va a ser muy fácil su acople. Algo muy importante cuando uno va a enganchar máquinas, ya sea de arrastre o después de 3 puntos, hay una norma general que dice siempre el que manda es uno solo. Puede haber muchos asistentes que te puedan estar dando una mano de cómo enganchar una herramienta, porque a veces hay que acomodar una cosa u otra, pero el que le da indicaciones al tractorista tiene que ser uno solo. Nunca tiene que haber 2 o 3 dándole diferentes indicaciones, más atrás, más adelante, subí, bajá, no. Siempre es uno solo, como norma general. Si quieren, todos se comunican con ese y le dan la idea a uno solo. Pero siempre uno solo es el que tiene que dar la indicación. Y siempre es muy importante, al momento de tanto de acoplar y desacoplar las herramientas de arrastre, tener este accesorio que es la pata, ¿no? El gato o pata con un torno, con este tornillo sin fin, que lo que hace es hacer después una regulación menor en altura para poder nivelar la herramienta y asegurarme de que el acople es seguro. Muchas veces uno ve que estas patas no están, se utilizan troncos o caballetes, y eso hace que el acople, y más cuando hay una persona acá trabajando y ayudando, sea muy inseguro. ¿Tá? Entonces, siguiendo un poco con el otro tema, vamos a pasar al enganche de 3 puntos. El enganche de 3 puntos es la otra forma que tienen los tractores de acoplarse. El enganche de 3 puntos no es otra cosa que una prolongación de del sistema hidráulico interno, en la cual siempre hay 2 actuadores hidráulicos, 2 pistones hidráulicos que accionan sobre estos brazos, y estos brazos tienen una prolongación con una regulación de tornillos sin fin que hacen accionar a estos 2 brazos. ¿Tá? Esos 2 brazos, por medio de la palanca que generan estos actuadores hidráulicos, pueden subir y bajar, y gracias a un tercer punto de apoyo, ¿no? Al tercer brazo, se genera un movimiento geométrico en forma de paralelogramo que va respetando la verticalidad al momento de subir y bajar una herramienta. Por lo general los 3 puntos tienen un brazo fijo, un brazo móvil que tiene una regulación en altura. A veces los 2 pueden tener los 2, pero si tiene uno solo hay que saber cómo enganchar la herramienta. Y después está el tercer brazo, que también tiene una regulación acá, tiene un tornillo sin fin, una rosca, que uno lo que hace es acortar o alargar ese brazo para lograr la horizontalidad de la herramienta. Y acá podemos ver en esta imagen cómo esta herramienta de 3 puntos está teniendo una posibilidad de un accidente, porque está calzada sobre un tronco, y es muy posible que al momento de enganchar esta herramienta, primero que quedó desnivelada en un lugar peligroso, es muy posible que el operario que asista al enganche de esta herramienta sufra un accidente. Entonces esto es muy importante. Si voy a trabajar con máquinas de 3 puntos, me tengo que fabricar caballetes o patas especiales que aseguren que esto no pase y que el acople sea totalmente seguro. ¿Cómo encarar una pendiente pronunciada? Si un tractor, ya sea tracción simple, asistido, doble tracción, ahora vamos a ver la cuestión de distribución de pesos, tiene en su forma estática, ¿no? El tractor parado en una situación sin pendiente, totalmente horizontal, y tiene una distribución de pesos que atrás, en el tren trasero, pesa el 70% del tractor y adelante el 30%, esto me está indicando ya que los pesos no son iguales, y al momento de encarar una pendiente, ya sea en subida o en bajada, según como yo haga, digamos, la maniobra, la distribución de peso va a ser totalmente diferente, y lo que va a pasar es que esa distribución de peso puede generar el vuelco hacia atrás del tractor. Entonces, ¿qué podemos ver? Si yo tengo un tractor y quiero subir esta pendiente, ¿no? Una pendiente pronunciada por un motivo especial, tengo que subir,
y lo subo hacia adelante, este 70-30 se transforma en un 90-10. O sea, el 90% de peso se va hacia atrás. Es muy posible, casi seguro, que este tractor sufra un accidente por un vuelco hacia atrás. Caso distinto es si esta pendiente yo la quiero subir. Pensemos en subir, al revés. Si yo subo marcha atrás, que digamos yo tengo que subir esta pendiente por algún motivo, tengo que subir el tractor. Si la tengo que subir no sé, un terraplén o lo que sea. Si yo lo hago marcha atrás, este 70-30 se transforma en 60-40. Esta distribución de pesos hace que sea mucho más seguro la maniobra y que el riesgo de vuelco sea muchísimo menor y pueda encarar pendientes más importantes. Entonces esto es muy importante. En nuestra zona tenemos mucho tipo de irregularidades, muchas veces tenemos que encarar pendientes con los drenes, con los canales, y hasta cierta medida, siempre usando un criterio lógico, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta eso. Si tengo que hacer algún tipo de maniobra de subir o bajar de un acoplado o algo, tener en cuenta esto. ¿Cuál es la marcha y el régimen del motor que debemos elegir? Hay mucho para hablar en esto. La verdad que esto daría más para tratarlo en una clase práctica a campo, porque hablar de esto sobre un PowerPoint es bastante poco práctico. Pero tengamos en cuenta que los tractores tienen una gama de marchas que son, por un lado, las marchas ultralentas, que solamente sirven para hacer maniobras muy acotadas, que son de muy baja velocidad, o sirvan para ciertas labores ultralentas, como pueden ser mecanizaciones en el área hortícola, pero son muy puntuales. Y después tiene una gama media, que es donde tiene la mayoría de las marchas, que van desde 4 hasta 7 km por hora, que es donde la mayoría de los tractores tienen todas las marchas posibles. Y después, por lo general, los tractores tienen 2 o 3 marchas de transporte con las que se logran velocidades superiores, que son solamente para transportar la unidad de un lado a otro con algo más de velocidad. Velocidades que están limitadas por normas y que por lo general no superan los 30-35 km por hora. Entonces, por un lado tengo que elegir una marcha acorde a la labor que yo voy a hacer. Si yo voy a sembrar y digamos la siembra en cuanto al esfuerzo tractivo de la unidad me permite hacerlo a una velocidad de 6-7 km por hora, la siembra queda bien, lo que tengo que ver es qué marcha yo voy a poder utilizar a esa velocidad, qué cambio voy a poder utilizar y a qué régimen, y que ese régimen sea el menor posible para bajar el consumo al máximo. Esto hay mucho para hablar. La verdad que yo lo tiré como para que lo tengamos en cuenta, pero siempre hay que tratar de elegir el cambio más barato. O sea, el concepto es siempre elegir la marcha que te permita que el tractor vaya lo más liviano posible a la velocidad que yo elegí trabajar, viendo que la labor que yo estoy haciendo queda bien, y a su vez que el consumo de combustible, el régimen de motor, sea el menor posible para que el costo de ese trabajo sea el menor posible. Entonces esa es un poco el criterio, pero acá digamos hay mucho de práctica, y lo que hay que hacer es ir al campo y escuchar un poco al tractor y digamos sacarse la duda haciendo, y no tanto escuchando a un profe explicándotelo con un puntero láser. Otra cosa, ¿cómo acelerar? Los tractores tienen 2 aceleradores. Tienen el clásico acelerador de pie, como tiene cualquier vehículo, que es este, y después tienen algo que no tienen los vehículos tradicionales, que es el acelerador de mano. El acelerador de mano es un acelerador que tiene una mordaza, con lo cual uno elige el régimen del motor, y no pasa como con el acelerador, que uno tiene que sostener el pie y cuando saca el pie se desacelera. Uno, el acelerador de mano, elige a qué velocidad, a qué régimen lo va a colocar, y la palanca queda fija, no se mueve, no se vuelve a su situación original. De esa forma, con el acelerador de mano, lo que puedo hacer es respetar un régimen y homogeneizar el trabajo, y muchas veces disminuir en gran medida el consumo de combustible.
Si yo voy haciendo una labor que me demanda, digamos, un esfuerzo tractivo y encima voy pisando el acelerador, acelerando y desacelerando, aunque sea involuntariamente, el consumo de combustible va a aumentar de forma notoria. Mientras que si yo elijo el régimen y me desligo del pie, primero que es una cosa menos que tengo que estar pensando, porque esto ya está, la marcha y el régimen está, digamos, ya determinado, va a ser mucho más homogénea la labor. Entonces siempre sepan que existen los dos tipos de cosas. Por lo general, para transporte, por una cuestión de seguridad, se usa el acelerador de pie. Cuando yo estoy haciendo un traslado de una herramienta o algo, no acelero con el acelerador de mano, acelero con el acelerador de pie. En todo lo demás, con labores agrícolas, siempre utilizo el acelerador de mano, no el de pie. Otra cosa importante, cómo manejar derecho. Muchas veces, muchas labores agrícolas necesitan que los cultivos queden en hileras, ¿no? Y esas hileras tienen que ser lo más rectas posibles para que las labores posteriores coincidan en sus trochas y de esa forma no se genere daño al cultivo que está creciendo, ¿no? Mientras más derecho siembro, más fácil va a ser todas las labores de fertilización, de control de malezas, de cosecha, de lo que sea. Entonces siempre estoy obligado a hacer un trabajo muy derecho. Si voy a arar o voy a hacer trabajos de labranza, también obviamente hay que ir derecho, no hay que hacer cualquier cosa, pero no es tan importante, digamos, esa línea recta. Por ejemplo, en este caso vemos un tractor que está sembrando, y para sembrar derecho el operario tiene este accesorio que ven acá, que son los marcadores, ¿no? Bueno, hoy ya existen banderilleros satelitales, de eso hablaremos cuando veamos el tema de agricultura de precisión, pero esto todavía está dando vuelta en el campo, hoy es más común todavía esto, que son los marcadores, ¿no? Este accesorio, este brazo que tiene un disco en la punta, va haciendo una raya, y la persona cuando pega la vuelta y hace una nueva pasada se encuentra con una marca y coloca el centro del tractor y tiene que ir viendo. Perfecto. Eso por un lado. Pero ¿cómo hace la primera pasada? ¿Cómo hace uno para que esta persona, la primera pasada, quede absolutamente derecha? Bueno, lo más importante es que el operario no mire cerca. Digamos, supongamos que vamos a encarar hacia allá. No en esta pasada que está volviendo, sino que va hacia allá. Yo desde la trompa del tractor puedo mirar a 10 metros de distancia, o puedo mirar este poste que está acá y dejar la visión fija y tratar siempre de ir derecho, relajarme y tratar de ir siempre derecho, o puedo estar mirando un árbol allá en el horizonte y utilizar ese árbol, que ahora no hay un árbol por el que está pero supongamos que hay un eucalipto acá en el medio, y usar ese árbol como referencia. Mientras utilicemos una referencia lo más lejos posible, más derecha va a quedar la pasada, menos efecto de volantazo, debemos de ir volanteando, va a tener el operario. Entonces mientras más lejos es el punto de visión, más me relajo, más derecha sale esa pasada, y después te va a ayudar en las labores posteriores estos marcadores, ¿tá? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y de noche, ¿qué pasa de noche? Hay un momento en el día que está bajando el sol y uno tiene que tomar la decisión, si estás trabajando, tienes que tomar la decisión de cuándo prender las luces. Por lo general lo que uno recomienda, y en la práctica pasa eso, es esperar lo más posible para prender las luces. Si uno tiene que seguir haciendo una labor nocturna y viene de una labor diurna y se va a una labor nocturna, esperar lo más posible para prender las luces. Si yo prendo las luces cuando todavía está atardeciendo, le va a costar mucho más a la vista adaptarse a ese cambio de luz, y va a haber un periodo de 1 hora o hasta 2 horas donde uno va a forzar mucho la vista porque va a parecer que falta luz. Entonces lo más recomendable es trabajar hasta que baje el sol, preferible que te cueste un poco durante unos minutos ver bien, y cuando ya está oscuro prender las luces. Entonces ahí rápidamente la vista se adapta a las luces y te cambia notoriamente la fatiga visual, disminuyendo en forma muy notoria. ¿Cómo frenamos?
Los tractores tienen, a diferencia de los vehículos de transporte urbano, tienen dos frenos. Tienen frenos individuales, estos son los frenos, tienen frenos individuales en cada rueda. Y uno puede, por medio de un perno, que está acá, bloquearlos, y cuando uno pisa uno u otro, que frenen los dos juntos como frena cualquier vehículo. Si uno saca ese perno, uno puede pisar el freno derecho, se va a bloquear la rueda derecha, y el radio de giro, ¿no? Si uno pisa hasta generar un bloqueo, el radio de giro de ese tractor va a ser mucho más cerrado que lo que te daría el rodado del tren delantero. Para eso los tractores tienen frenos repartidos. Para maniobras muy cerradas, labores que te obliguen a hacer labores muy cerrados, con radio de giro muy acotados, tienen este tipo de frenos. Solamente se tienen que usar en ese caso. Solamente. Por lo general, si uno no va a estar obligado a hacer ese tipo de maniobras cerradas, se recomienda tener trabado ese perno, y en el caso de que uno tenga que frenar por una cuestión de seguridad, no surja la posibilidad de que uno pise y sin querer pise uno solo de los dos pedales. Entonces, como norma, siempre trabado, ahí se ve el perno, siempre trabado los dos, y que estén funcionando como un freno habitual. Y solamente si estoy haciendo una labor que necesito pisar, saco el perno y después nuevamente lo vuelvo a poner, porque en una situación de transporte, cuando hay cierta inercia, a una velocidad de 15 a 20 km por hora, si por algún motivo se me cruza algo y tengo que pisar, y piso una sola de las ruedas de los frenos, y por lo tanto se bloquea una sola rueda, puedo generar un accidente grave. Vamos a hablar un poco de transporte de máquinas en la vía pública. Existe una ley nacional que normaliza todo lo que tiene que ver con la circulación de máquinas agrícolas, en este caso en las rutas nacionales. Después las rutas provinciales y los caminos rurales tienen sus normativas, o muchas veces las provincias no tienen normativas, pero yo les voy a hablar al menos de lo que es la normativa de las rutas nacionales. Cuando una máquina agrícola por algún motivo se tiene que trasladar y pisa una ruta nacional, tiene que seguir estas normas. Las condiciones generales para transportar: primero, tener toda la documentación. Obviamente el operario tiene que tener registro para categoría de maquinaria agrícola o cosechadora. Tenés que tener todo lo que es la cédula verde, la cédula azul que te habilite a manejar esa máquina. Tenés que tener el seguro al día, tenés que tener un seguro especial para maquinaria agrícola. Los acoplados, todo lo que se acople atrás del tractor también tiene que tener un seguro. La empresa aseguradora tiene que ser la misma, la del acoplado, que la del tractor. No se puede tener dos empresas diferentes para acoplado y para tractor, porque si no, en caso de un siniestro, no se van a poner de acuerdo quién es el responsable. Entonces siempre una sola empresa, y esas cosas son muy importantes. Por el momento no se están pidiendo verificaciones técnicas a los tractores, pero es muy posible que en algún momento se empiecen a pedir, al menos para lo que es cosechadora. Horarios. El horario es algo muy importante en el caso de un siniestro, determinar si el horario fue diurno o nocturno. La ley nacional dice que las maquinarias agrícolas pueden pisar rutas nacionales en horarios diurnos. El tema está que es un horario diurno, porque hay un momento donde está subiendo, bajando el sol, donde puede haber una gama de grises que te digan no, es de día o es de noche. Bueno, la forma de solucionar esto es muy simple. En la ley lo que dice es que el día arranca y termina según lo que dice el diario local de ese lugar, la hora de salida del sol y de puesta del sol. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un accidente a las 7 de la tarde y el diario de ese lugar, ¿no?, el más cercano posible, dice que la puesta del sol es 6:50, estoy atrasado 10 minutos. Por más que haya todavía luz, estoy 10 minutos más tarde de la puesta del sol, y por lo tanto estoy fuera de un horario diurno y entro en el horario nocturno. Por ende, estoy fuera de la ley.
Distancia entre máquinas. La distancia entre máquinas es otro tema muy importante a mantener. Las distancias mínimas que tiene que haber entre máquina y máquina es de 100 metros. O sea, si uno va con un convoy de máquinas, va por ejemplo un tractor con una sembradora y atrás va otro tractor con un carro, la distancia entre uno y otro tiene que ser de al menos de 100 metros para permitir que pasen, que haya sobrepasos seguros, tanto de vehículos, de autos, como de tractores o de otros camiones. Está prohibido siempre circular con lluvia o niebla, siempre que esté lloviendo o haya parado la lluvia y la cinta asfáltica esté mojada, está prohibido. Está prohibido con niebla, solamente está permitido si la visibilidad es completa. Cuando uno ve en el servicio meteorológico dan visibilidad completa, bueno, ese es el único caso donde se permite el tránsito. Cuando hablan de visibilidad reducida, una vez se habla de 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros, bueno, donde ya es reducida, uno no podría transitar en rutas. La velocidad que uno debe transportarse es al menos de 20 km por hora, no se puede ir a menos de 20 km por hora. Por lo tanto, yo no puedo subir con una unidad y andar a una velocidad de 5 km, porque eso es muy peligroso al momento de hacer que un vehículo venga y tenga que frenar y encontrarse de golpe con un tractor o una cosechadora. Nunca efectuar sobrepasos. Cuando uno arma un convoy, nunca un tractor tiene que pasar a otro, por más que vaya más. Si van a necesitar hacer algún tipo de sobrepasos, hay que salir de la ruta, ir a algún lugar seguro, ya sea una entrada de un campo, una estación de servicio, lo que sea, ahí hacer la maniobra, determinar cómo es el orden, quién va adelante, quién va atrás, y ahí recién hacer el pasaje. Y obviamente jamás estacionar sobre la banquina. Las banquinas no son lugares donde pueden estar paradas las máquinas agrícolas. En cuanto a señalamiento, tienen que tener todas las luces reglamentarias, todas. En esto son muy estrictos, con todas las luces altas, bajas, luces de giro, balizas, tienen que estar absolutamente todas en funcionamiento. A su vez hay que anexarle la baliza giratoria, esa de color ámbar que se vende, ¿no? Que es como la de las ambulancias, pero es de color ámbar, color naranja. Bueno, esa giratoria o intermitente tiene que tenerla en la parte de atrás o a veces arriba en la cabina. Lo importante es que tiene que estar bien visual. Atrás tiene que tener dos banderas. Estas banderas son homologadas y se venden, tienen 1 metro por 50 centímetros, son rojas y blancas en diagonal, dicen peligro. Esas banderas tienen que estar una en cada extremo de la parte trasera, en cada extremo, en cada vértice de la parte más afuera del transporte. Y tiene que haber un cartel trasero que está homologado, que tiene un tamaño de 2,5 metros por 1 metro, y que tiene que decir precaución de sobrepaso, el ancho de la unidad, ¿no? Y el largo. Estas dos cosas tienen que estar avisando para que la persona que va a hacer, en el caso de un sobrepaso, sea consciente del largo total de lo que va a tener que maniobrar. En cuanto a las dimensiones, esto es muy importante. Hay dimensiones que, si uno no sobrepasa este tamaño, no necesita hacer un trámite especial con Vialidad Nacional para hacer un transporte digamos, un transporte de peligro. Si el ancho máximo no sobrepasa los 3,50 metros, el largo no sobrepasa los 25 metros y la altura no sobrepasa los 4,20 metros, no hay problema. Vos podés, siempre respetando todo lo otro, vos podés transitar y podés hacer perfectamente digamos, el traslado de máquinas agrícolas. Si por algún motivo alguno de estos 3 parámetros se supera, tenés que ir a Vialidad Nacional, se hace un trámite especial para transporte peligroso, en donde se declara que se está superando, ya sea el alto, el ancho o el largo, y de esa forma te habilitan a hacer el traslado, te dan un documento especial, y vos tenés que hacer todo un croquis de qué estás trasladando, en qué horario, de dónde a dónde, quiénes van a ser los responsables, presentar todos el seguro, el registro de conducir del operario, todo,
Y de esa forma esta maniobra, digamos, está habilitada a ser legal. Bueno, esta es la primera parte de todo lo que tiene que ver con tractor agrícola. Espero que les haya quedado muy claro. Gracias.